Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Huerto Urbano, nuestro querido programa de radio online. Soy Ampetoluta, transmitiendo a través de Wolf Power Radio. Hoy en el día 17 de enero del 2016, correspondiente en el calendario maya al día Huaxaquib Ik, que significa la espiritualidad, el arte, el viento, la vida, el enojo y el trueno. En resumen, vamos a estar compartiendo la segunda y última parte de nuestra entrevista con el señor Giorgio Díaz Montesano. ¿Qué pruebas existen a favor de la existencia de la Atlántida? Bien, entonces otro tipo de evidencias que podemos, digo evidencia porque son, digamos, pruebas palpables, no verificables, que existen, que son reales y que cualquiera puede verificar. Pero eso en cuanto a evidencia. Ahora, en cuanto a pruebas a favor de la Atlántida, ahí deberíamos hablar, claro, de pruebas indiciarias. Porque evidencia científica siempre que demuestre o apoye algo se va a considerar pues lo que es irrefutable. Por ejemplo, que encontremos una ciudad bajo el mar y que esa ciudad esté trazada en anillos y fosos concéntricos, no va a quedar ninguna duda para nadie, ni para el arqueólogo más escéptico que pueda haber en el mundo, que eso es la Atlántida. Entonces, en ese caso ya sería evidencia científica de la existencia de la Atlántida, ¿no? Pero bueno, por eso vamos a de las cosas que estoy hablando como posibles pruebas del ajuar o de la existencia de la Atlántida, vamos a utilizar siempre el término pruebas indiciarias, como en cualquier proceso judicial, ¿no? Las pruebas indiciarias es eso, son aquel tipo de pruebas materiales, tangibles, físicas, que objetivas, que pueden constituir un indicio de probabilidad, pero nunca es una prueba contundente o una evidencia científica irrefutable. Bien, dentro de estas pruebas indiciarias importantes están la cuestión de los mapas, como bien me preguntas, ¿no? Los mapas, la cartografía antigua. Yo he logrado reunir en más de 20 años de investigación muchos mapas. Estamos hablando de casi 200 mapas. De esos casi 200 mapas, la mayoría, más de 190, son egipcios. Mapas egipcios que aparecen en textos y en documentos escritos o pintados en sarcófagos, en papiros, en paredes de templos, en paredes y techos de tumbas, o sea, en distintos soportes, ¿no? Y estos mapas, evidentemente, en la cultura egipcia, todo, absolutamente todo, salvo muy pocos casos, está vinculado siempre con el mundo mágico, religioso y espiritual de los egipcios. En la cultura egipcia, es la cultura egipcia esotérica, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que sea más entendible, por antonomasia, ¿no? Es una cultura en la que todo era sagrado, todo era mágico religioso, todo, absolutamente todo, ¿no? Y entonces, no obviamente, usar aquí el argumento de que estos mapas que yo aporto egipcios no son creíbles porque forman parte de los mitos o del aparato mágico religioso de los egipcios, no es un argumento muy fiable tampoco, porque es que precisamente de los egipcios todo lo envolvían de magia, de misticismo, de religión, ¿no? Es algo típico de ellos, pero todo, incluso hasta las cosas que son auténticas o que se han verificado que existieron, están envueltas siempre de ese halo, ¿no?, de tradición mágico-religiosa. Es una característica muy común de los egipcios. Para ellos todo era sagrado, todos los animales, los insectos, todo, casi toda forma de vida, cada manifestación, ¿no? Era una cultura que lo sacralizaba todo. Pero bueno, aún así, estos mapas, perteneciendo a estos textos mágico-religiosos, relacionados con el mundo del más allá, de lo que hay después de la muerte, y de lugares especiales, mágicos, etcétera, o que son muy importantes, aún así pueden encerrar algo de verdad, no tiene por qué ser todo mentira. Ya se sabe que es un argumento muy repetido, pero es cierto, ¿no? Detrás de toda leyenda, de todo mito, siempre hay algo de verdad, porque es muy difícil que el ser humano cree algo ex nihilo, o sea, de la nada. Hasta las historias más, no sé, más fantásticas que pueda escribir el hombre, y lo vemos en las novelas, las guerras de las galaxias, en El Señor de los Anillos, siempre el mismo autor del Señor de los Anillos lo reconoce, Tolkien, ¿no? Que se basó bastante en la Atlántida, en la historia de la Atlántida, para su historia siempre se basan en algo anterior, y ese algo anterior en algo anterior, y así, ¿no? Nadie parte de la nada. Entonces, es obvio que puede haber en todos estos casi 200 mapas que yo he encontrado, por lo menos unos 190 egipcios. El resto son de diferentes procedencias, fabricados en Cartago, en Grecia, en Roma. Bien, pues es obvio que en todos estos mapas no todo va a ser falso.
algo puede haber que sea real, algo puede haber que sea verdadero, del cual se inspiró la tradición cartográfica. Bien, en estos mapas egipcios, donde se dibuja o se representa un esquema para que le sirva al difunto para cómo llegar a esos lugares paradisíacos donde están las islas paradisíacas de la Menti, que es el occidente, que es el lugar donde se encuentra el paraíso principal, ¿no? De los egipcios. Aunque sea un lugar ficticio, obviamente esto es lo que vemos en cualquier libro de egiptología y lo que aceptan la mayoría de los egiptólogos, que todo eso es ficticio, que es un lugar imaginario. Es como el Edén, ¿no? El Edén del bíblico, ¿no? Un paraíso, un lugar imaginario y ya está. Bien, aunque sean lugares imaginarios o paradisíacos inventados por los egipcios, yo pienso que puede haber algo de verdad. ¿Por qué? Porque justo en estos mapas de estas tierras del occidente, de las tierras del Jotep, que también significa tierras de la felicidad, islas de la felicidad, o lugares de reposo, o lugares del poniente, porque la misma palabra de Jotep también significa el lugar del ocaso donde se pone el sol, ellos lo representan y se ve claramente un estrecho, como un canal, con una tierra arriba, una tierra abajo, que sería, digamos, como la península ibérica y Marruecos, ¿no? Y justo en el medio, enfrente, una isla con un tamaño que en todas las versiones que hay, porque hay muchas versiones, empezaron haciéndolo hacia el 1800, 1900 a.C., y los últimos se hicieron hasta en vendas de momia de la época romana. O sea, fue una tradición continua, permanente. Si hoy en día ya se conocen aproximadamente unas 2000 copias de esos documentos, y de esas 2000 copias aproximadamente 190 con el mapa dibujado, y eso es lo que se ha conservado hasta hoy, a pesar de ser materiales endebles como papiro, tela, en la mayoría de los casos, pues imagínense cuántas copias hubo de verdad. Deben haber habido muchos, miles y miles. Era algo muy fuerte, quiere decir que no es una tradición rara, no, era algo que estaba como la Biblia de los egipcios, ¿no? En los libros de los muertos, en los textos de los sarcófagos y los ataúdes, estaban en los documentos más importantes sagrados de los egipcios, y de la parte más importante para ellos, que era la muerte, y qué podía pasar después de la muerte, era lo que más importancia le daban, ¿no? Y por eso todas estas historias para ellos era historia verdadera. Ojo que esto es muy importante, porque es lo que insisten los sacerdotes egipcios Solón, que es una historia verdadera, no un mito inventado, porque para los egipcios no podía caber ni remotamente la posibilidad de que las regiones del paraíso, de la Menti, las islas paradisíacas, todos esos lugares donde el difunto iba después de muerto, podía ser una invención. No, imagínense la revolución que se había formado en Egipto y la cantidad de sacerdotes que el pueblo le habría cortado la cabeza si hubieran pensado o comprobado, o alguien le hubiera dicho que todo eso es mentira. Porque esos papiros, esos mapas, esas versiones que cada uno necesitaba del libro de los muertos para poder viajar, para poder tener la garantía de que su alma iba a ser salvada, costaban muy caro. Y de hecho habían varias versiones pobres para muy poquito dinero y versiones de alta calidad para nobles o para reyes, o sea, según la capacidad. Pero todo el mundo ahorraba dinero prácticamente toda su vida para poder tener una copia del libro de los muertos, o para poder tener aunque sea pasajes del libro de los muertos que envolvieran su momia o su ataúd y le garantizaran esa existencia en el más allá. Por lo tanto, para los egipcios eso era verdadero, sin la más mínima duda era historia verdadera. Y esto es muy importante, porque esto es lo que se matiza. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor no era historia verdadera, por supuesto, hablando desde el punto de vista científico, objetivo, a lo mejor todo era una invención, ¿vale? En eso no hay problema, pero para ellos sí lo era. Y así fue transmitido Solón, la historia de esta isla en el Atlántico. Y esto es justo lo que vemos. Recordemos que se dice, que Plutarco dice que Platón fue el que embelleció la historia de la isla con suntuosos palacios, murallas, etc. Esto nos deja la posibilidad de que probablemente lo que los egipcios le contaron a Solón fuera algo mucho más reducido, que era lo que estaba en esos apuntes, y a lo mejor lo que le contaron fue esto que ellos tenían en sus escritos, de que había existido en el gran mar de agua fría, en ese inmenso mar de color, además lo dicen así, de color verde azulado, que es un color de las aguas del océano, claro, de aguas frías, que son las aguas del océano, del Atlántico, que era tan grande que ni el mismo Osiris conocía ni su largo ni su ancho. O sea, eso es una manera ya de decirnos lo inmenso que era, está hablando del océano. Y si estaba en el occidente, delante de un canal, delante de un estrecho, ahí estaba esa isla.
y esa isla nos dicen en esos textos, desde los más antiguos, que era la isla de los dioses, o sea, la isla cuna de los dioses, donde habían surgido los primeros dioses primigenios que después dieron origen a toda la civilización egipcia. ¿Vale? Y en esa isla se dice que también era la isla del dios Shu, y el dios Shu es el que los griegos tradujeron después por Atlas. Esto es muy importante. Recordemos que se dicen en Critias de que todos los nombres griegos, y Atlas es un nombre griego, y de ahí deriva el nombre de Atlantis, ¿no? Es una traducción que hizo Solón en base a las equivalencias y significado de los nombres originales. Y viendo que los egipcios habían hecho lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es muy probable que esta isla del dios Shu, que para los griegos es Atlas, ya estuviera así traducida en los sacerdotes egipcios, porque la palabra Atlas significa el que soporta, sostiene, eleva, y eso es lo que es Shu. Shu es el dios que soporta o eleva el cielo por encima, y Atlas también soporta y eleva el cielo, en este caso como una esfera, por encima. Entonces eso ya nos demuestra que ese era el nombre egipcio, el nombre de la isla de Shu. Y esta isla, que aparece como la isla de los dioses, también aparece en algunas versiones como la isla del dios Shu, en algunos de los mapas. La isla de los dioses primigenios, y claro, Shu era el hijo de Atún, el demiurgo, el creador en la teología heliopolitana, o sea, la teología solar, y Shu y Tefnut fueron los que dieron, de Shu y Tefnut, pues ya vienen Nut y Geb, el cielo y la tierra, que debería ser algo así como el tierro y la ciela, porque en realidad son femeninos, ¿no? El cielo es femenino y la tierra es masculina en los egipcios, al revés de los griegos, ¿no? Pues bien, y estos dos dioses de Geb y Nut es de donde ya pues ya nacen Isis, Osiris y toda la teología de la Eneada primordial, ¿no? Entonces, tenemos ahí varios puntos de coincidencia. Tenemos el punto de coincidencia de que es una isla que está atribuida al dios Shu, que es la versión de Atlas. Por tanto, en la traducción de Solón, la isla de los descendientes, Atlantis significa la isla de los descendientes de Atlas. Eso es lo que significa Atlantis. Atlantis es un patronímico femenino que significa de hijo de Atlas, o hijas de Atlas, descendientes de Atlas. Entonces, la isla Atlantis es la isla de los descendientes o de la descendencia de Atlas, y eso en traducción egipcio sería la isla de los descendientes o de la descendencia de Shu, este dios que fue un dios principal en esta isla que representan, repito, delante de un estrecho, en un océano de aguas frías de grandes dimensiones que ni Osiris conocía en el occidente. Y en esta isla se representa siempre la Acrópolis con una barca sagrada y la Acrópolis inundada de agua, o sea, una Acrópolis acuática con un canal que llega hasta el sur, hasta la costa sur, y por ese canal entra el mar hasta la Acrópolis. Exactamente lo que se describe en la Acrópolis, con la diferencia que en el relato de Platón se insiste en que era de circular concéntrica. Y en los textos egipcios, en todos los mapas siempre aparece, no aparece el trazado de la ciudad, solo el canal, y termina en el símbolo de Acrópolis sagrada o altar, un lugar como altar sagrado, y con una barca, que significa que es un lugar donde los barcos pueden llegar, que es lo que se describe de Atlantis, con sus puertos marítimos, ¿no? Pero sí hay una versión donde se representa el trono, en el trono al dios Osiris creador, el dios Atún Osiris, en una especie de simbiosis, rodeado por anillos concéntricos alternados de tierra con agua, exactamente como en la Atlántida. Si todo esto lo demuestro en mis libros, ahí están las fuentes, no me lo invento. Es que eso es lo importante cuando se hace investigación, que uno tiene que poner las fuentes al lector, poner las fotografías si las tiene, de esas fuentes para que vea que no estás inventando nada, y poner las referencias siempre exactas de dónde se encuentra, en qué museo, en qué colección, para que cualquiera pueda ir y con sus propios ojos verificarlo, siempre y cuando le den permiso, claro, porque en algunos lugares hay que solicitar permiso, y pueda ver los originales o le puedan mostrar fotos de los originales, ¿no? Y así, todas las evidencias que muestro, cada una de ellas es un catálogo. En el libro publico un catálogo de todos los principales, casi, repito, más de 150 por lo menos mapas aparecen en mi libro, catalogados con su lugar de referencia exacto y con una fotografía para que el lector pueda verlo y comprobarlo, y con las distintas versiones que hay de esos mapas, que fue evolucionando lógicamente en más de 2000 años. Es obvio que fue evolucionando, entonces hay distintas versiones, en algunos se ve mucho mejor todo, en otros está un poquito más modificado, pero todas siempre tienen más o menos los mismos textos, ¿no? Y se habla de la isla gran poderosa, la isla del dios que domina las aguas, que es Poseidón, o sea, todo tipo de referencias. O sea, todo lo que vemos en el relato de la Atlántida, todo
hasta los detalles más insignificantes, por lo menos de lo que es la isla, cómo era, quién era su dios principal, que era el dios de los mares, de las aguas. Todo ello encuentra eco y justificación en estos mapas que ya existían desde mucho antes de los tiempos de Solón. Incluso hasta en los mapas que existían en la misma época en que Solón visitó Sais. Están todos esos ingredientes, están todo ahí. Entonces, ¿qué demuestra todo esto? Pues bueno, pues demuestra que era una tradición, que es justo lo que se dice, una historia basada en antiguas tradiciones, ekpalayas akoe. Eso es lo que se dice en Escritia. Y esto lo demuestra. Esto demuestra que la existencia de esa isla poderosa, de esa isla importante, que incluso fue cuna de los dioses para los egipcios en el Atlántico, delante de un estrecho, estaba arraigada en los egipcios desde por lo menos hace unos 4.000 años de antigüedad. O sea, 2.000 como mínimo, unos 2.000 años antes de Cristo, ya estaba arraigada en las tradiciones egipcias. Por lo tanto, llegó así hasta los sacerdotes egipcios. Los sacerdotes egipcios se lo transmitieron a Solón como historia verdadera, porque para ellos es historia verdadera. Para ellos no era un mito ni era un cuento, era historia verdadera. Como un sacerdote se atreviera a decir públicamente que eso era un cuento, le cortaban la cabeza. Vaya, lo mataban. Eso sería el mayor sacrilegio. Es como para un verdadero judío creyente, bien creyente de su Biblia, decir que todo lo que hay en la Biblia es una invención. O sea, para ellos es historia verdadera. Pues es el mismo concepto. Es el mismo concepto. No quiere decir que sea verdadera, pero para ellos sí lo era. Y yo demuestro con todo esto, con todos estos mapas, y después vamos a hablar de otros mapas interesantes, ¿no? Demuestro que para los egipcios ya existía esa tradición. O sea, digamos, las bases, los pilares fundamentales en los que se edifica la historia que los sacerdotes egipcios transmiten a Solón existían, están perfectamente documentados, como lo demuestro en mi libro, con casi 200 mapas y evidencias y de referencias escritas. Bueno, no las puedo ya contar, mucho más, 500, 600, 700, no sé, que se tome la molestia quien te contarla, no puedo ni contarla. La cantidad de referencias que muestro de texto, ¿no? De textos egipcios en papiros, en templos, en tumbas, por todas partes, donde se ve claramente cómo se habla de esa isla poderosa en ese gran mar y cómo fue la cuna de los dioses principales, etcétera, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a hablar de los mapas en Cartago. Hay un par de mapas que se hicieron en Cartago en la época tardía, quiere decir el siglo IV, III, V, más o menos por ahí, de lo que es la antigüedad tardía, ¿no? Pero se hicieron en Cartago, de eso no hay duda, porque los autores a los que se atribuyen como que vivieron en Cartago, ¿no? Como Marciano Capella y Teodosio. Estos autores hicieron una versión, sobre todo Marciano Capella fue el primero, de un mapa muy curioso, que se ve el estrecho de Gibraltar, se menciona Hispania por un lado, que sería la península ibérica, claro, por el otro lado se menciona el Atlas, y justo enfrente, en medio, dibujan una gran isla casi tan grande como la península ibérica, como lo que es Hispania, casi tan grande, y en algunas versiones, porque hicieron varias versiones, de esos mapas que nos han llegado volvemos otra vez al mismo tema, las conocemos gracias a códices medievales del siglo IX, X, XI, XII, que eran copias de copias de copias, claro está, pero desgraciadamente no tenemos el mapa original que escribió, que dibujó Marciano Capella, pero en el más antiguo que tenemos y en todas las versiones posteriores siempre se dibuja esta isla grande, casi tan grande como la península ibérica, en la misma boca del Golfo de Cádiz. Y algunas tienen nombre y en otras no tienen nombre. En algunas aparece como isla de Orcades, algo así como las islas de las Orcas, que no tiene nada que ver con las Orcades de las pequeñas islas Orcades que están al lado de Escandinavia, que eso es muy posterior y se escribía de otra forma, ¿no? Se escribía con H delante. Bueno, pues esta isla de Orcades o Orgades, porque hay distintas variantes, aparece a veces con ese nombre. No sabemos si a lo mejor, quién sabe si ese sería el nombre verdadero de la isla, porque como no sabemos cuál es el nombre verdadero, es una traducción, pues puede ser que ese fuera el nombre que por lo menos los cartagineses, porque estos mapas se hicieron en Cartago, y sería seguro, no se lo inventó Marciano Capella, se ve que copió un mapa que tendría seguro en las bibliotecas de los archivos de Cartago. Entonces a lo mejor este era el nombre que recibía en la fuente de los púnicos, de los fenicios de Cartago, ese era el nombre que le daban a la isla Atlántida, a lo mejor isla Orcades, que podría traducirse como isla de las Orcas. Y esto es muy curioso porque precisamente uno de los lugares más importantes del mundo donde las orcas se concentran, sobre todo en la época de los atunes, es precisamente en el estrecho de Gibraltar y el Golfo de Cádiz. Y esto es conocidísimo. Así que una isla que hubiera estado ahí en el medio del Golfo de Cádiz, rodeada de orcas constantemente por todos lados, pues perfectamente pudo haberse ganado ese nombre, ¿no? De isla de las orcas. No es nada descabellado, ¿no?
Y la otra, en otros mapas, pues no aparece nombre. Hay un mapa muy curioso donde lo que sería esta isla Atlantis aparecen dos nombres escritos, ¿no? Calpes por un lado, justo en la parte que se acerca al estrecho de Gibraltar aparece escrito Calpes, y también aparece escrito Gades, o sea, como si coincidiendo con lo que se describe de la Atlántida. Recordemos que de la Atlántida se dice que una extremidad, la que más se acercaba a las columnas de Hércules, se llamaba Gadeira, y justo aquí se ve en ese mapa, en la extremidad esa de dentro de esa isla que sería la Atlántida, se ve Gades. No se ve Gades escrito en la parte de Hispania, curiosamente, sino en la parte de lo que sería la Atlántida. Por lo tanto, aquí estaríamos ante una evidencia casi directa, ¿ya?, de lo que está describiendo Escritia, y esa sería la isla Atlántida en el medio del Golfo de Cádiz. Tenemos otro, esto es en cuanto a los mapas que se hicieron en Cartago, pero es que tenemos dos posibles mapas rupestres, o sea, nos vamos ahora a algo más antiguo. Es decir, un mapa, empecemos por el más reciente, un mapa que fue grabado como petroglifos en plena zona de Tartesos, del mundo de Tartesos en la península ibérica. Este mapa está datado en finales de la Edad del Bronce por los tipos de barcos que aparecen. Salen unos barcos alrededor, navegando alrededor, ahora lo vamos a describir mejor, y estos barcos cuando se han comparado se han visto que tienen la proa en forma de ánade, o sea, en forma de pato, de cabeza de pato, y esa proa, con ese acroterión, el acroterión, la parte de arriba, lo que es como el mascarón de proa, digamos, con forma de pato, de cabeza de pato, coincide con los barcos de los pueblos del mar que se ven en el relieve del templo de Medinehabut, el relieve del templo de Ramsés III. En ese templo de Ramsés III, en Medinehabut, se ven esos barcos de los pueblos del mar que están combatiendo contra los egipcios, un hecho que se describe aproximadamente, se cree que es de la misma época, ¿no?, de la época de Ramsés III, más o menos por eso, finales de bronce, entre 1100, 1200 a.C., ¿no? Y por eso, por comparación con esos barcos a los cuales se parece bastante, los arqueólogos han datado este mapa rupestre. Para ellos no es un mapa, ellos ni se han dado cuenta de lo que es. He sido yo el que ha defendido la hipótesis de que ahí hay un mapa. Ellos simplemente reportan el petroglifo, no describen nada, prácticamente nada, y los barcos que son de tipo parecidos a los de los pueblos del mar, y por eso lo han datado, por comparación, ¿no? Entonces, suponiendo que este barco sea efectivamente de finales de la Edad del Bronce, estamos hablando ya de los inicios o de la época ya tartésica, ¿no? Lo curioso es que en la interpretación, no la interpretación, simplemente yo expongo el mapa, el petroglifo original dibujado por los arqueólogos, repito, encontrado por ellos y dibujado por ellos, calcado por ellos, no por mí. Esto es muy importante, porque si lo hubiera encontrado yo, ya a estas alturas, no estaría por todas partes la versión de que lo falsifiqué yo para apoyar mi teoría, ¿entiendes? Por suerte lo descubrieron los arqueólogos. Y yo expongo en mi libro el calco original de los arqueólogos, y simplemente lo que hago al lado es señalar las cosas que yo voy viendo en ese mapa. Mira, yo creo que esto es la península ibérica, yo creo que este es el mar Mediterráneo, yo creo que esto es Marruecos, yo creo que esta es la isla Atlantis delante de Gibraltar. Ya está, eso es lo que hago yo después. Simplemente con el mismo calco que ellos hicieron, irle señalando a la gente lo que yo creo que veo ahí. Pero no me invento nada, ¿ya entiendes? Y todo el mundo podrá ver efectivamente cómo se ve la península ibérica y cómo se aprovecharon grietas naturales de la pared, o grietas naturales que fueron a su vez retocadas. Se ve claramente para que quedara bien perfilado lo mejor posible el estrecho de Gibraltar, la península ibérica, Marruecos, la isla Sardinia como una isla triangular, Sicilia, y lo que sería hasta llegar casi hasta Egipto. Entonces se ven esos barcos como si vinieran de Egipto y van en dirección a la isla Atlantis. Y justo en lo que sería la isla Atlantis, que está muy pegadita, muy cerquita a la península ibérica y a Marruecos, justo donde la describe Platón, pues, pero la dibujan grande y larga, casi llegando hasta lo que sería Canarias, lo cual es de perfecto sentido común. Pues en esa isla, en el centro, saliendo justo por una parte al sur, casi en el centro, hay dibujada una metrópolis como la de la Atlántida, o sea, varios anillos concéntricos, barcos dentro navegando, el canal, un canal que accede hacia el mar y entra hacia adentro de la ciudad. Ya son demasiadas casualidades, es demasiado. Y en la parte de Iberia hay un caballo dibujado como símbolo, y curiosamente Iberia era famosa en la antigüedad por ser la tierra de los caballos. Así le representaban, como la tierra de los caballos, porque es donde se dice que se daban los corceles o caballos más veloces del mundo, y que eran preñadas, donde las yeguas eran preñadas, se creía directamente por el dios Céfiro, que era el dios de los vientos, y porque es el dios que daba en los vientos del oeste del Atlántico, y que por eso las yeguas, y digo los potros que nacían de esas yeguas preñadas por el propio dios del viento Céfiro,
eran los caballos más veloces del mundo. Esto era una tradición que estaba en las fuentes antiguas, varios autores griegos, romanos, es increíble, y lo que se ve representado en la península ibérica es justo eso, un caballo, y bien claro. Ya después en la parte de Marruecos y tal se ven también representados toros. En la península ibérica hay una parte donde se ve también lo que parece un toro, pero no está muy claro, que también el toro fue un animal fundamental y ha sido un animal de culto desde los tiempos paleolíticos en la península ibérica, y todavía hoy en día pues ahí está la tauromaquia, que es decir, todos los ruedos de toros con todas sus variantes y todas las fiestas populares que hay en España, y eso donde único se ve es aquí, no se ve ni en Creta ni en ningún lugar del mundo, es en la península ibérica. Y recordemos que el ritual más importante que se describe en la tradición de la Atlántida es el ritual donde los reyes tenían que capturar al toro con cuerdas, con redes y palos, sin ningún tipo de herramienta de hierro o de metal, solo con él. Todavía hoy existe en España una tradición que es la del toro enmaromado o ensogado, que se atrapa con cuerdas nada más, y no se puede usar ningún tipo de otro elemento nada más que cuerdas y palos y para atizarlo y tal, ¿no? Y bueno, pues eso no hay duda ninguna, o sea, no hay duda ninguna que si el culto del toro fue muy importante en la Atlántida y el ruedo, el caer atrás del toro, capturarlo, todavía existen múltiples versiones en la península ibérica y en más ningún lugar del mundo, eso no nos está diciendo que la península ibérica es la Atlántida, por supuesto, porque la Atlántida la ubican como una isla delante de Gibraltar que se hundió, ¿vale? Pero eso sí nos está demostrando que los españoles heredaron esa tradición o ese culto de la Atlántida, que estaba en las mismas costas, en el Golfo de Cádiz ya empezaba la isla Atlántida, estaba junto con ella. Entonces es de sentido común todo esto, ¿no? Y bueno, pues este mapa rupestre, repito, sería una prueba contundente de que en la época tartésica por lo menos alguien creía que la Atlántida había existido. Y ahí la representó delante, con la isla concéntrica y con la ciudad concéntrica y todo delante, ¿no? Entonces esto es una prueba contundente. Para mí es una de las mejores pruebas que han aparecido hasta ahora. Y nada, no la aceptan, no la ven, no la comentan, no quieren saber nada de ella. Ya está. Ni siquiera la comentan como para decir que bueno, eso es una casualidad todo lo que este señor dice, no, es como que condenado al ostracismo. Lo vengo publicando desde hace años por todos lados y todavía no hay ni un solo autor, historiador o arqueólogo que se atreva a decir ni media palabra sobre eso que yo planteo y esa interpretación que hago. Que intente por lo menos, aunque sea desmontarlo, no sé, explicarlo de otra manera. Esto es una casualidad y esto es una casualidad. No, nada, no hay comentario, es simplemente porque es muy difícil negar lo que se ve. Es tan difícil negar lo que se ve que por eso es que no quieren ni hablar del tema. Y el otro posible mapa rupestre, y en este caso sí ya es un poco más difícil el tema porque estaríamos en una antigüedad bastante grande, lo hallé en la cueva del Cerro del Castillo, una cueva cubierta de arte rupestre del Paleolítico. Bien, estas pinturas que yo interpreto también como un mapa donde se vería Iberia, parte de Marruecos, el estrecho de Gibraltar y de nuevo una isla delante, de la cual incluso salen barcos que van llegando a la península ibérica por el norte, van entrando por el estrecho de Gibraltar, todo eso bien detallado es lo que yo veo y lo explico y muestro fotografías originales, calcos originales y después lo de siempre, hago la interpretación de lo que yo creo que representa eso, ¿no? Y que esté de acuerdo bien y que no, pero ahí está. De momento todas las personas que lo han visto se han convencido, por lo menos no he visto a nadie que me haya dicho que no ve eso. Todo el mundo dice que se ve claramente lo que describo, ¿no? Y bien, pues esto está, este conjunto pictórico ha sido datado aproximadamente entre el 13.000 o el 9.000, antes del presente, quiere decir que estaríamos hablando pues aproximadamente entre el 7.000 antes de Cristo, ¿no? Y el 11.000 antes de Cristo. Es muy probable que sea de las fechas más tardías, quiere decir que tenga unos 7.000 o 8.000 años antes de Cristo, casi poquito después de haberse fundado la Atlántida, que recordemos que se funda aproximadamente en el 9000 antes de Solón, ¿no? 9000 antes de Solón. Entonces, 9580, 9570 antes de Cristo es cuando realmente se fundaría la Atlántida. Y estas pinturas podrían tener entre el 7000 o el 8000 antes de Cristo. O sea, digamos 1000 años después, que es tiempo suficiente, 1000 años después de haberse fundado una ciudad, aunque no conocían el arte de la navegación, 1000 años o 2000 años después sí podían haber tenido ya barcos, y ahí se ven barcos saliendo de esa isla y cómo van colonizando la península ibérica, van entrando por el estrecho de Gibraltar en dirección al Mediterráneo, otros siguen por las costas de Marruecos hacia el sur, como si fueran más hacia el sur del Atlántico,
Y es curioso, hay símbolos, por ejemplo, en la parte alta del mar, lo que sería más allá de las Islas Británicas, donde ya todo es mar congelado, por ejemplo, que no se podría navegar, pues hay un símbolo de dos barcos cruzados que para simbolizar, a partir de aquí no hay paso, no hay navegación. Eso es algo elemental, es increíble. Y después hay dos símbolos de corrientes marinas cruzándose justo en el centro de lo que debería ser el centro del Atlántico, ¿no? Como indicando pues que es una zona de cruce de corriente y efectivamente ahí se produce el cruce de corrientes. O sea, son demasiadas coincidencias. Entonces, pero repito, aunque no se acepte esta última evidencia de la isla Atlántida representada, se me olvidaba, al lado de la isla Atlántida, hacia la parte donde estarían las Azores, hay 7 puntos señalados, como si fueran 7 islas, exactamente las 7 islas que hay en las Azores. O sea, todo esto no puede ser casualidad, es demasiado, ¿no? Y por eso ya te digo que hay evidencias cartográficas, tanto las egipcias, tanto las de los mapas cartagineses o fabricados en Cartago de tradición cartaginesa que hemos contado antes, datados aproximadamente entre el siglo III, IV, V de la era cristiana, en la antigüedad tardía, como estos dos mapas, uno tartésico y uno posiblemente de finales del Paleolítico o el Epipaleolítico, todo esto yo creo que son evidencias, ya no vamos a decir pruebas indiciarias, pero es que para mí ya son casi evidencias, ¿no? Pero bueno, por lo menos son evidencias de que existía la tradición, desde esos tiempos ya existía la tradición de que había existido una isla delante de Iberia y Marruecos. Si esa tradición ya era desde entonces una invención, o sea, era una falsa creencia, un mito que se inventaron los hombres del Paleolítico y que ese mito, esa falsedad, se fue repitiendo a lo largo del tiempo hasta que llegó a los egipcios, ¿vale? Eso es otra cosa diferente. Puede ser, pero por lo menos estos mapas, y todos estos mapas demuestran que tanto para los egipcios como para los cartagineses o púnicos, como para los tartésicos de la península ibérica y los hombres de finales del Paleolítico o principios del Neolítico de la península ibérica, ya existía esa misma tradición de una isla que estaba delante de las columnas de Hércules, con independencia de si esa isla realmente existió o no existió. De ser posible hacer una descripción sobre la Atlántida, ¿cómo sería la Atlántida? ¿Qué características tenía? Sobre la descripción de la Atlántida, bueno, me imagino que te refieres en general, ¿no? O sea, cómo era la Atlántida, ¿no? Todo, ¿no? Su isla y su capital, lo que se describe. Bueno, yo lo único que puedo decir es lo que está en el Critias, o sea, porque lamentablemente no tenemos ninguna descripción detallada de cómo era la Atlántida, ¿no? Y cómo su estructura, su gobierno, su pueblo, sus ciudades, etcétera, sus creencias, todos esos detalles no los tenemos en ningún otro texto, nada más que en el Critias, y bueno, y un poco si utilizamos como fuente de los atlantes, del pueblo de los atlantes, de Diodoro Sículo, por supuesto, que también habla de los atlantes. Pero basándonos principalmente en el Critias, ¿no? Que es donde más referencias hay. Bueno, primero empecemos por la isla. Se describe la isla, no se dice nunca, en ningún momento se dice exactamente el tamaño de la isla. Esto es importante, ¿no? La isla sí debió ser aproximadamente, y ahora os explicaré un poco mejor, debió ser tan grande como la península ibérica, o más, o un poco más. O sea, yo solo puedo, comparándolo con todos los mapas, cuando yo he hecho un trabajo como de superposición, digamos, ¿no? Con transparencia. He ido superponiendo todos los mapas que tengo, tanto egipcios como de tradición cartaginesas, como el mapa rupestre tartésico y el posible mapa también paleolítico, y cuando los he superpuesto todos, he ido trazando el contorno máximo al que llego con todos esos mapas, ¿no? Y también el contorno mínimo. Y entonces, en base a eso, he logrado hacer una reconstrucción que la tengo publicada en mis libros y también en mi Facebook, cualquiera lo puede ver. Ahí están todos los mapas donde yo reconstruyo con dos hipótesis principales: la forma que debió haber tenido la Atlántida y el tamaño máximo que debió haber tenido. Todos estos mapas me permiten hablar de una isla que podría haber sido como muy grande, digamos 2 veces el tamaño de la península ibérica, más o menos. Eso es como muy grande. Pero en la versión más pequeña, ¿no? Digamos, el tamaño más pequeño que podría haber tenido sería, digamos, algo así como la mitad de la península ibérica o el tamaño de Portugal. Esa, digamos, que sería la versión más pequeña posible de la Atlántida. ¿Por qué? Porque hay una descripción, la única descripción que se hace con medidas que se dan en estadios, ¿no? Y que las podemos calcular a metros, claro.
que se da de la llanura en la que se hallaba la metrópolis, la capital de la ciudad, no sé, la capital principal de Atlantis. Solo se da de esa llanura, o sea, de esa llanura donde estaba la capital, que era la comarca principal del rey Atlas, o sea, la comarca de Atlas. Eran 10 comarcas, o 10 provincias, o 10 regiones, como queramos llamarle, ¿no? Porque la palabra que utiliza meros en griego significa distritos, comarcas, regiones, provincias, ¿vale? Esas 10 provincias, cada una pertenecía a un rey, eran 10 reyes. Entonces solo se describe la principal, la del rey Atlas, donde estaba la llanura esta y la metrópolis. Entonces la llanura se dice que tenía unos 3.000 estadios de largo por unos 2.000 estadios más o menos de ancho hacia el centro, hacia la mitad de la llanura, ¿no? Eso nos da la idea de que más o menos de que la llanura no era un rectángulo perfecto. De hecho no se utiliza la palabra rectángulo como tal, ¿no? Sino nos da la idea de que a lo mejor la llanura era alargada y era más estrecha, pero tenía 2.000 en su mitad de ancho. Quiere decir que a lo mejor en sus extremos no era tan ancha, sino más estrecha, algo así como una especie de rombo, trapecio. Lo más probable es que fuera como una especie de trapecio, ¿no? Pero da igual, lo importante es que esas dimensiones nos están hablando de aproximadamente unos 500 kilómetros de longitud, en el caso de los 3.000 estadios, ¿no? Por unos 200 kilómetros más o menos de ancho, ¿no? Eso haciendo los cálculos en base a la equivalencia del estadio griego ático, que se supone que, o clásico, ¿no?, que se usaría en la época de Solón, ¿no? Aproximadamente unos 180 metros sería cada estadio. Entonces esas dimensiones coinciden bastante con, por ejemplo, la distancia que podemos ver en la llanura bética de hoy en día, ¿no? Digamos toda la llanura de la Bética, de lo que es la zona de Sevilla, ¿no? Desde Jaén, desde ahí arriba, hasta la desembocadura del río Guadalquivir, ¿no? De Andalucía, la gran llanura de Andalucía. Para que nos hagamos una idea, entonces la descripción del tamaño de lo que sería la región de Atlas podría ser casi tan grande como la Andalucía actual, porque se dice que estaba rodeada de montañas y que había muchos pueblos y aldeas encima de las montañas. Ya está, no se dice más nada. Y después se dice del tamaño de las otras provincias. Acuérdense que está hablando de una sola, quiere decir de las otras 9, y del tamaño de las otras 9 no vamos a hablar porque sería extendernos demasiado, algo así se dice en Acritia, ¿no? Pero cada una tenía su propio tamaño y ya está, no dicen si eran más grandes ni de igual tamaño. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que solo suponiendo, porque ya te digo, todo esto es especular, no hay datos. Solo suponiendo que cada una de ellas tuviera un tamaño aproximadamente similar al de la principal, que es la única que se describe, entonces estaríamos hablando de por lo menos 10 regiones que serían tan grandes como Andalucía. Eso nos ubica en el tamaño de una isla Atlantis, que sería tan grande como toda la península ibérica o un poco más grande, ¿vale? Incluso más grande, algo más grande. Pero como no sabemos exactamente, porque no se dice los tamaños de todas las demás, imagínate, podrían haber a lo mejor comarcas que fueran la mitad del tamaño, o mucho más pequeñas, y otras que a lo mejor fueran hasta un poco más grandes. Entonces por eso te digo, todo esto es una especulación, es muy aproximado. Pero curiosamente, cuando hacemos la superposición con transparencia de todos los mapas que he encontrado sobre el que podrían representar la Atlántida, precisamente esto es lo que obtenemos. Obtenemos el equivalente a 10 regiones tan grandes como Andalucía, o a 10 regiones donde algunas serían mucho más pequeñas, pero siempre la isla más pequeña siempre se presenta al superponer todos los mapas como el doble o el triple de lo que es Andalucía, digamos, por ejemplo, ¿no? Y en los casos más grandes, pues como 2 penínsulas ibéricas como mucho de tamaño. Quiere decir que es bastante coherente. Lo que podemos deducir de lo poco que se nos dice sobre el tamaño de la Atlántida es bastante coherente con la reconstrucción que hago de todos los mapas, ¿no? Superponiendo todos los mapas. Entonces, la conclusión más, digamos, más objetiva, más científica que podríamos tener de cómo era la Atlántida en su forma, en su tamaño, sería pues una isla un poco como alargada, un poco como imitando digamos, imaginemos la pata de un bóvido, ¿no? De la pata de un toro o algo así más ancho sobre el norte y se va estrechando un poco más abajo al sur, casi como la forma que puede tener, yo que sé, África o el continente de América del Sur, o sea, algo así, un poco más ancho encima y que se va estrechando un poco más hacia el sur.
ligeramente de media luna, o sea, ligeramente inclinada. Esto es en comparación a la mayoría de los mapas, porque hay otros donde la ponen incluso como un rectángulo, como casi circular. O sea, esto es tomando en cuenta la mayoría de los mapas y sobre todo tomando como más fidedigno el mapa tartésico y el mapa paleolítico. ¿Por qué? Porque si son realmente mapas de la isla Atlántida y son los más antiguos, deben ser los más fidedignos, ¿no? Y bien, eso sería un poco la forma de la isla y el tamaño, que repito, sería como máximo el doble de la península ibérica, eso tirando un poco así muy por arriba, y como mínimo el tamaño de Andalucía un poco más, ¿no? O el tamaño de Andalucía con Portugal junto, algo así, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre el tema de cómo era la ciudad, o sea, como tal. Bueno, por lo que describe Platón, repito, porque no hay más descripciones, ¿no? Por lo que describe Platón en el Critia, que no debemos olvidar en ningún momento la evidencia de un historiador tan importante como Plutarco, que nos señala que todo que Platón adornó, decoró, enriqueció la historia, los apuntes, los meros apuntes de Solón, la embelleció con suntuosos palacios y grandes murallas. Esto nos deja no podemos olvidar este detalle, o sea, porque Plutarco estuvo en Egipto y consultó fuentes egipcias y hasta nos dio los nombres de los dos sacerdotes, cosa que no hace ni el mismo Platón, de los dos sacerdotes que hablaron con Solón. Eso nos está indicando que Platón tuvo acceso a fuentes que no conocemos, a fuentes originales egipcias donde se explicaba mejor todo este tema. Y si Plutarco nos está afirmando, lo afirma, no lo pone como una posibilidad, no, lo afirma categóricamente, de que Platón embelleció la historia, los apuntes de Solón, el esbozo, la mera introducción que tenía Solón, Platón la embelleció con suntuosos palacios y grandes murallas, es porque es muy probablemente que vio que esa parte no estaba en la historia original. Entonces, partiendo de que es muy probable de que toda esa grandiosidad que vamos a hablar ahora un poquito de ella, de la Atlántida, sea en gran medida cosecha de Platón, o sea, algo que añadió Platón para embellecer la historia, no se puede descartar esa posibilidad teniendo esta afirmación de Plutarco. La descripción que nos da Platón es de que el acceso a la ciudad se hacía por un canal abierto, supuestamente por Poseidón, por el mismo Poseidón, desde el mar. O sea, se entraba, cuando uno entraba por la costa al sur, que daba al sur, lo dice claramente en la parte meridional de la isla, uno entraba por ese canal tenía pues de ancho, aproximadamente de ancho tenía unos 180 metros más o menos, y de profundidad hasta unos 29 metros. Entonces por ese canal, supuestamente recto, no se dice si era sinuoso o recto, ¿no? Se supone porque es así como siempre se ha supuesto, ¿no? Por ese canal se entraba y se llegaba a lo que es la gran metrópoli, que es decir, al primer anillo o la primera muralla que rodeaba a los anillos interiores, ¿no? Una vez que se atravesaba esa muralla, que esa muralla estaba cubierta o enchapada, pintada, no está muy claro el término que utiliza, lo mismo se puede traducir como pintar o cubrir o enchapar, o sea, no está muy claro, ¿no? Probablemente fuera más pintada con una pintura que contenía cobre, o sea, cobre. Entonces con esa pintura cobriza estaba cubierta toda la muralla, dando la sensación de que era una muralla de cobre, pero no era de cobre porque dice bien claramente pintada o cubierta de mineral de cobre. Vale. Entonces se atravesaba esa muralla que era bastante alta, eso sí lo dice, que era muy alta, y se atravesaba esa muralla y una vez que se atravesaba esa muralla había un canal, el primer gran canal de agua que estaba inundado con el agua del mar. Ese primer gran canal tenía unos 3 estadios de ancho, ¿no? Y que era el más ancho. Después se pasaba todo eso por un puente, claro. Se llegaba al primer anillo de tierra, el primer espacio interfoso que se llama, ¿no? El primer anillo de tierra, que tenía el mismo ancho, 3 estadios. Y en ese anillo de tierra, en ese primer anillo de tierra, que él lo menciona como isla, porque claro, es una isla también circular, que era la más ancha, en el centro, en todo su alrededor, en todo su perímetro circular, en el centro, había una pista de hipódromo, que es decir, para las carreras de caballo, porque los atlantes disfrutaban mucho, lo da a entender, de lo que eran las carreras de carros de caballos tirados, caballos y carros, a lo mejor era de caballos solos y caballos con carros, pero bueno, menciona caballos y carros, para las competencias de caballos con carros, ¿no? Ese hipódromo, ese tipo de fiestas se ve que lo hacían también los griegos, los romanos. Entonces es posible que estas cosas, hay
entraría lo que es posible, ¿no? Según lo que afirma Plutarco, que todo esto que estamos viendo y que estamos escribiendo en los hipódromos, que es algo típico griego, todo eso sea cosecha de Platón. Pero bueno, no se descarta, ¿no?, de que ya los atlantes tuvieran competencias de carreras de caballo, ¿no? Eso no se debería descartar. Después de este primer anillo de tierra, viene el segundo canal inundado por agua del mar. Este segundo canal ya es de 2 estadios, o sea, un estadio menos, ¿no? Después llega el segundo anillo de tierra, y ese segundo anillo de tierra tiene la misma medida que el canal anterior, o sea, 2 estadios de ancho. En este segundo anillo dice que vivían la élite que rodeaba a la Acrópolis, que después vamos a verla en el centro, ¿no? Élites, o sea, la gente más noble, soldados, generales, capitanes, o sea, gente importante que rodean de máxima confianza, la gente de máxima confianza de la familia real. Y entonces después de ese segundo anillo se llegaba al tercer canal, y el último, porque son 3 nada más, al tercer canal inundado con agua de mar, que era solo de un estadio, o sea, 180 metros de ancho, ¿no? Y después de pasar ese canal por puente, no olvidemos que desde el principio, desde que se entra en el primer canal, en la entrada de la ciudad, hasta el final, para atravesar esos canales hay puentes, porque no había otra manera, claro. También se podía pasar por barco, claro, porque lo explica, que por debajo de los puentes pasaban los barcos, y cuando llegaban a los anillos de tierra seguían navegando por unos túneles excavados en la tierra, por debajo, siguiendo la misma línea siempre, o sea, en línea recta todo, como se dibujan los esquemas, ¿no? Y bueno, después de este último canal, que es el más estrecho, de solo un estadio, que es el que rodea inmediatamente a la isla circular central. En esa isla circular central, que tiene 5 estadios de diámetro, estaba el Palacio Real y el Templo a Poseidón en el centro. Y alrededor un bosque sagrado a Poseidón, con 2 fuentes de agua, un manantial que tenía aguas cálidas, calientes, ¿no?, y otro que tenía agua fresca. O sea, digamos los 2 tipos de agua, las frescas y las calientes, ¿no? Y alrededor de ese palacio y de ese templo, pues parece, por lo que da a entender, que había algunas casas de gente muy importante, digamos que serían la gente, la guardia personal, ¿no?, de los reyes, y las casas de los reyes principales, de los reyes de las 10 familias principales que gobernaban, y que tendrían cada uno su casa, ¿no?, porque eran 10 linajes, y los 10 linajes tenían los mismos derechos desde el principio hasta el final. De modo que en la capital, alrededor del palacio, debería haber un palacete por cada linaje de las 10 familias reales. Esto es lo que se deduce de lo que se describe, ¿no? Se dice que también tenían muchos gimnasios para los hombres y para las mujeres, y que tenían termas de agua caliente para los meses duros de invierno. Volvemos que eso demuestra que era un clima templado, ¿no? Habían 2 cosechas al año, eso está claro, y que en el verano con las lluvias eran suficientes y tal, ¿no? Pues todo eso demuestra que era un clima templado donde se daba muy bien la agricultura, todo tipo de agricultura, pero en invierno hacía falta calefacción, había falta tener termas y de aguas calientes para que fuera un poco más llevadero el frío. Por lo tanto es un tema templado. Si fuera un tema subtropical o tropical, no haría falta calefacción para nada, eso está clarísimo, y más en pueblos tan antiguos que resistían el invierno muchísimo mejor que nosotros hoy en día. Y bueno, entonces a la ciudad le llegaba desde la misma llanura, estaba conectada con una gran red, un reticulado, vamos a decirlo así, de canales en todas direcciones, que traían agua de todas las montañas que rodeaban a la llanura. Por esos canales no solo bajaba el agua potable de las montañas, que después llegaban hasta la metrópoli, hasta la ciudad, para que nunca faltara el agua potable, obviamente, sino que también dice que se usaban para bajar desde los montes las maderas y los troncos de árboles que cortaban y tal, los utilizaban para bajar, para llevarlos hacia la ciudad, ¿no? Y hacia la ciudad. Se dice también que entre el primer canal de agua, o sea, digamos entre el espacio que hay entre el acceso a la metrópoli circular concéntrica, a la primera muralla que estaba pintada de cobre, se me olvidaba, la segunda muralla estaba pintada o cubierta de mineral de estaño, por lo tanto el color sería como blanquecino y brillaría como algo blanco, y la tercera muralla, la que rodeaba la que estaba en la misma isla principal, rodeando la isla sagrada, la Acrópolis, donde estaba el templo y los palacios, esa estaba pintada o cubierta de mineral de oricalco. Este famoso oricalco, que hemos visto en algunas noticias que ha surgido últimamente, de que han encontrado lingotes de oricalco, todo eso es falso, y ahora les explico por qué.
porque el oricalco se describe perfectamente en el Kritia, que era un metal que se extraía de las montañas. De hecho, la palabra oricalco en griego se pronuncia orijalcos, significa literalmente cobre de monte o cobre de montaña. Y se aclara en el Kritia que era un metal, no una aleación de metales, sino un metal o mineral que se excavaba y se extraía directamente de las montañas, sin mezclarlo con ningún otro tipo de metal. Por lo tanto, eso que han encontrado en el Mediterráneo, que la noticia sigue dando vuelta por ahí, fue a principios del 2015, pero la noticia ha vuelto a rebrotar ahora, porque es lo que suele ocurrir con estas cosas, ¿no? Sale la noticia, le da la vuelta al mundo y cada cierto tiempo vuelve a aparecer como si fuera una noticia acabada de algo nuevo, y no es algo viejo, pero bueno, ahora está otra vez de nuevo en todos los medios por ahí repetida la noticia. Se ve que como se puso de moda el tema de la Atlántida en estos días, pues alguien la encontró y la volvió a repetir en un medio de gran audiencia y ya está, ¿no? Pues la noticia es falsa, porque eso no es oricalco, lo que han encontrado son lingotes de latón. Lo que pasa es que le han llamado oricalco por eso, porque han visto que es el latón que en la época romana y en la época griega, sobre todo en la época romana, se acuñaban monedas con este tipo de latón y los propios romanos le llamaban oricalcum. Oricalcum, claro, usaban el mismo nombre que los griegos. Eso quiere decir que para los romanos el oricalco era eso, latón, o sea, una aleación de cobre y zinc, o cobre, zinc y algo de plomo, e incluso en algunos casos cobre, zinc y algo de plata, porque también se le llamó pseudoargyros, que en griego es como falsa plata. Pero esto es una denominación tardía, muy reciente en el tiempo, pero no tiene nada que ver con lo que dice Platón. Platón aclara que el oricalco era un metal, un cobre de montaña que se extraía directamente de las montañas, no un metal de aleación, y que era el metal más valorado después del oro. Por lo tanto, el oricalco era simplemente un cobre, que era un tipo de cobre especial que era el más valorado después del oro, pero no era simple cobre, porque la palabra cobre ya la utiliza para la primera muralla, jalco, ¿no? Cobre, no era el cobre normal, sino un orijalco, no eran jalco solo, sino un orijalco, o sea, un cobre de montaña, un tipo de cobre especial que dice asimismo en el Kritia, cuyos reflejos o resplandor era como el fuego, quiere decir que reflejaba, centellaba como el color del fuego, que eso quiere decir que tendría un color brillante e encendido entre rojo, naranja, amarillo, como que parecía fuego, vaya, que el brillo del metal parecía que estuvieras viendo una llama del fuego. Ese era el oricalco, pero en un tipo de cobre. De hecho hay variantes de tipos de cobre que han aparecido aquí en la península ibérica, en las zonas de las minas de Río Tinto, que son las más famosas y explotadas desde los tiempos calcolíticos, que precisamente cuando está bien pulido y bien abrillantado, sin mezclarlo ni con oro ni con nada, tiene ese mismo reflejo que parece como el brillo del fuego. O sea, es un tipo de, digamos, un tipo de cobre rojizo anaranjado, no un cobre verdoso ni muy amarillo, sino un cobre entre rojizo, anaranjado, brillante, ¿no? Con mucho brillo. Y bueno, pues eso es, digamos que acabo de resumir, ¿no?, lo que se describe de la ciudad. En cuanto a sus ritos, a sus cultos, se habla en principio se habla de un dios principal, Poseidón, pero se ve que eran politeístas, porque se usa en plural la palabra templos. Cuando se habla y si tenían muchos templos en los espacios, tal, entonces si se habían templos a distintas divinidades, está claro que no era un solo dios, se habla de templos a diversas divinidades. Entonces, como todas grandes civilizaciones antiguas eran seguro politeístas, todas las grandes civilizaciones eran politeístas, como los egipcios, los griegos, así que es muy probable que adoraran distintos dioses. Recordemos que el hecho de que se diga que su dios principal era Poseidón no significa que fuera el mismo Poseidón de los griegos, porque acordémonos que ya se aclara que todos los nombres griegos son la traducción que hizo Solón de los nombres originales, viendo que los egipcios habían hecho lo mismo. Por lo tanto, lo único que podemos saber es que el dios principal de esa isla de los Atlantes era el dios de las aguas, el dios de los mares, pero en la cultura que fueran los Atlantes, quiere decir la versión de ellos, no el Poseidón. Poseidón es la traducción, es como los romanos, Neptuno. Neptuno es la versión romana de Poseidón, la traducción, digamos, de Poseidón. Pues entonces en este caso Poseidón sería la traducción del dios de los Atlantes, que sería el dios de las aguas y de los mares, y por eso se traduce por su equivalente. Por eso Solón dice que es Poseidón, no porque fuera realmente el Poseidón de los griegos, porque si fuera el mismo dios Poseidón de los griegos, entonces sería una ciudad griega, no sería una civilización extranjera. Y ellos bien claro que dicen que los atlantes eran bárbaros, que significa un pueblo no griego, no extranjero, o sea, extranjero, y ningún pueblo no griego y extranjero podría tener una divinidad griega.
Entonces, estas cosas hay que tenerlas claras, la gente no la tiene, se confunde. No es el Poseidón griego, sino la versión indígena de los atlantes, que era un dios igual que Poseidón, o sea, un dios que era el dios de los mares y el dios de las aguas. Después se habla del rito, el único rito que se describe es el rito de la tauromaquia, ese rito donde los 10 reyes tenían que capturar solo con redes y varas de palos, y varas, o sea, y lo aclaran, sin uso de espada o de hierro, porque la palabra sidero se puede traducir lo mismo como hierro, acero o espada. Ya está. Pero o sea, que lo que queda claro es que no podían capturar al toro con ningún arma de metal, solo con palos y redes para atraparlo con las redes, no de cuerda, ¿no? Y después se sacrificaba ese toro en el altar que estaba junto a la columna principal, que era de oricalco también, se dice, lo cual demuestra como la importancia del metal, aunque era el más valorado después del oro, a nivel ritual era más importante que el oro, porque la columna que estaba en el centro del templo consagrada a ese dios Poseidón, a ese dios o la versión indígena de ese dios de las aguas y de los mares, era de oricalco, no era de oro. O sea que ahí demuestra que a nivel ritual era más importante el oricalco que el oro, ¿no? Y en esa se sacrificaba el toro y parte de la sangre, cuando era degollado, ¿no?, o desangrado, se vertía sobre el fuego, sobre un fuego, y en el altar se chorreaba todo ese altar con esa sangre, y los mismos reyes atlantes hacían un juramento y bebían de esa sangre caliente recién sacada de ese toro. Y bueno, entre esos juramentos y esos pactos estaban que seguir siempre cumpliendo las leyes principales que había dado el dios principal, este dios de los mares y de las aguas, no traicionarse nunca entre unos a otros, no condenar a muerte, por ejemplo, a nadie del linaje de las 10 familias si no estaban de acuerdo más de la mitad en el juicio. O sea, una serie de normas para garantizar, digamos, el funcionamiento de esa especie de gobierno que es como un gobierno monárquico, porque claro, siempre se aclara que siempre el que gobernaba solo podía ser el del linaje de la familia de Atlas, del primer rey. O sea, los descendientes del primer rey de Atlas eran los únicos que podían gobernar como reyes. Los demás eran corregentes de las distintas regiones y tenían grandes derechos y derechos incluso de voto hasta para condenar a otros, ¿no? Su voto era importante. Pero siempre el rey principal, en un sistema monárquico, era descendiente del linaje principal, del primogénito, porque Atlas fue, según la tradición que ellos cuentan, el primer rey. Y el segundo que le vino, que eran gemelos, fueron 5 pares de gemelos, pues el segundo que nació después de Atlas, digamos, el segundo que nació, que salió por la vagina de su madre, ¿no? Fue Gadeiro, en la lengua indígena, y esto es muy importante y vamos a aclarar ese tema, ¿no? Que Solón traduce como Eumelos. ¿Y por qué digo que es muy importante? Porque de todos los nombres originales de los atlantes, Solón solo nos deja un solo caso. Y el único caso que Solón deja en lengua indígena y que a la vez explica cómo se traduce en griego, o sea, con todos los demás nombres nos da nada más que la traducción en griego, pero de un solo nombre, el del segundo hermano gemelo que nació después de Atlas, de ese sí nos da su nombre indígena y nos dice en griego Eumelo, pero en la lengua indígena o nativa del país de los atlantes, Gadeirón. O sea, Gadeirón es una forma acusativa de gaidero, de Gadeiro. Y si nos dice que se traduce en griego como un melón, pues ya sabemos entonces lo que significaba el nombre. Eumelón significa el que es rico o abundante o que tiene muchos ganados de cabras o de ovejas. Vale, pues resulta que Gadeiro, existe en las lenguas semíticas nada más, en ninguna otra lengua del mundo. Solo en las lenguas de la familia semítica, Gadeiro, con la misma pronunciación, Gadi, Gedi, con distintas variantes, pero siempre la misma raíz, significa exactamente o cabra u ovejas. Y aplicado como término, por ejemplo, a un ganadero, pero un ganadero que es rico, que tiene muchas cabras y muchas ovejas, se le puede llamar incluso igual, gaderique o gaderique, que es la forma que aparece. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que la civilización de los atlantes, la lengua de los atlantes, porque lo dice a sí mismo, en la lengua epijorión significa en la lengua indígena o nativa de ese país, era semítica. Y eso nos conecta con los fenicios y nos conecta, por supuesto, con los hebreos, donde después en otro momento, si queremos, hablamos incluso hasta yo creo, de que los judíos, por ejemplo, yo estoy casi convencido que la Menorach
ese símbolo que llamamos el candelabro de las 7, de los 7, como una especie de candelabro para poner 7 velas, que es muy importante en los rituales de los judíos antiguos, pero no se sabe exactamente de dónde viene. Yo he llegado a la conclusión de que es simplemente el mismo símbolo de la Atlántida partido a la mitad. O sea, cuando coges el símbolo de los 3 anillos concéntricos rodeando un punto central y el canal que baja hacia abajo, si lo cortas justo por el centro, lo que queda es la menorá. Exactamente igual. Y de hecho, los ejemplos más antiguos de esta especie de candelabro, como se le suele llamar, porque no han podido compararlo con otra cosa, claro, al perderse las tradiciones de este candelabro judío para 7 velas, las representaciones más antiguas que se conocen justo es así, como si picaras el símbolo de la Atlántida a la mitad, y en la parte de abajo, donde está la base, 3 puntas, o sea, el tridente de Poseidón de cabeza. Y eso lo puedo demostrar, tengo las pruebas. O sea, que se ve que los ejemplos más antiguos eran el tridente de Poseidón de cabeza y el símbolo de la Atlántida a la mitad partido. ¿Qué nos puede indicar esto? Pues esto nos podría indicar una tesis muy interesante que incluso ha sido ya sostenida, pero sin darse cuenta de esto, sin darse cuenta de esta evidencia. Han habido autores que han estado insistiendo en la posibilidad de que el pueblo de los judíos, el pueblo de israelitas, el pueblo de los hebreos, desciendan de los atlantes. Y si aceptamos esta hipótesis que estoy planteando de que el símbolo de la menorá y de ese candelabro, ¿no? Es exactamente el símbolo de Atlantis, de la ciudad de Atlantis partido a la mitad, entonces esto podría significar que efectivamente son los descendientes, la mitad de los que sobrevivieron después del hundimiento de la Atlántida. Es una manera de representar los que descienden después de que la Atlántida se partió, se dividió, se partió en dos porque, claro, una parte se hundió y otra parte sobrevivió. Eso es muy interesante, y más cuando vemos, repito, que el único nombre que se da de indígena en la lengua nativa de los atlantes es semita. Tiene la misma traducción que el griego eumelón. Es semita. Y aquí en la península ibérica hemos heredado una palabra idéntica que es gadeiro, gadeira, que significa ganadero o ganadera, aplicado a los que tienen ganados menor, ovejas, cabras, pero también después se extendió, claro, el que tiene ganados de vacas también, ¿no? Y eso, donde único existe también aquí es en la península ibérica, en la lengua portuguesa y en los antiguos dialectos gallegos. Ya hoy en día no se usa tanto. Y se ha modificado por la forma gandeiro. Pero la forma más antigua es gadeiro igual. Todos sabemos la importancia que tuvieron los fenicios en la península ibérica. Tuvieron una gran importancia y aquí fundaron precisamente la colonia de Gadeira, que fue la colonia más occidental de los fenicios, la más remota del mundo donde ellos habitualmente vienen, ¿no? Que es del Asia Menor, las zonas de Ciro y de Tidón. Es digamos la colonia más lejana, en la misma boca de las columnas de Hércules, y a la vez fue la ciudad más importante fenicia de todo el occidente, fundada pues mezclada con los tartésicos, que eran a la vez seguramente descendientes de los atlantes. Entonces todo esto es muy importante. O sea, tenemos una pista ahí que no se puede ignorar. Nadie se había dado cuenta de esto, repito, jamás, nadie. Ustedes pueden buscar los argumentos y verán que nadie pone como argumento esta evidencia, que este testimonio claro que nos deja escritas de cómo la lengua de los atlantes era una lengua semítica. Porque solo en diferentes dialectos semíticos, hebreo, en hebreo, en fenicio, en siriaco, en arameo, o sea, en lenguas semíticas, solo en lenguas semíticas, incluso en ugarítico, que es la lengua fenicia más antigua documentada por escrito, con la escritura ugarítica, ya aparece la forma gadir, para representar cabra u oveja, que es el significado que tiene melón. Es un melón. Eu significa rico o abundante, que tiene muchas ovejas, melón, en griego. Entonces ahí tenemos una pista que no se puede ignorar. Esa era la lengua de los atlantes. Porque sería muy poco probable que si la lengua de los atlantes fuera indoeuropea o de cualquier otra civilización sin relación ninguna con los semitas, el nombre del segundo rey más importante de la Atlántida fuera un nombre de otra lengua extranjera. No tiene sentido. Entonces, por eso quizás incluso hasta fue escogido por Solón dejar ese testimonio para que no quedara duda ninguna, porque a lo mejor él sabía de alguna manera que a lo mejor la versión del nombre indígena de Atlas o de los otros, a lo mejor sí podía quizás confundirse o hallarse en otras lenguas, y quizás escogió la que sin ninguna duda solo existía en la lengua semítica, para que no hubiera duda de que esa civilización hablaba una lengua semítica y por lo tanto era una civilización semítica.
Y esto refuerza las teorías que hay de hace un tiempo dando vueltas, de hace mucho tiempo ya, de que los fenicios a lo mejor no se originaron, el pueblo judío, fenicio, hebreo, todos los semitas no se originaron como se creen en Arabia Saudita, en algún lugar, sino que a lo mejor venían del Atlántico. A lo mejor venían del Atlántico, colonizaron gran parte de Iberia, atravesaron el Mediterráneo y llegaron hasta esa zona. Y se ubicaron después y florecieron en la zona del Asia Menor, pero a lo mejor no fue ese su lugar de origen. En realidad no se sabe. Es que de estas cosas no se sabe casi nada. Del origen de los pueblos es muy difícil saber las cosas. Pero bueno, también puede ser lo contrario, porque es lo que demuestra la genética, que pueblos semíticos muy antiguos, en la época del Neolítico, cuando se cree por genética, se ha probado, ¿no?, que llegaron hasta la península ibérica, en épocas por lo menos neolíticas, pues llegaron hasta la península ibérica y colonizaron una isla que estaría enfrente, y ahí crearon ese gran imperio de la Atlántida, y después se hundió, pero antes de hundirse, en el último momento, hubieron sobrevivientes que crearon ciudades en la península ibérica, o que ya las tenían, y desde ahí volvieron otra vez de nuevo de regreso a las tierras del oriente. Eso es otra posibilidad, ¿no? Pero por lo menos ahí está la evidencia de cómo era la lengua de los atlantes. Y aunque esté en el Atlántico, y aunque la civilización estuviera en el Atlántico, la lengua era semítica. Eso es incuestionable. ¿Cómo y qué sabemos sobre su desaparición? ¿A qué se debió la desaparición de la Atlántida? Sobre la desaparición de la Atlántida, bueno, pues, ya habíamos adelantado un poquito antes, pero bueno, vale la pena insistir en algunos puntos que no expliqué antes, ¿no? Sabemos la causa, o sea, lo que la provocó, un cataclismo, o sea, una catástrofe. Eso queda claro en el Timeo y en el Critias. No hay ninguna duda de que fue una catástrofe natural. O sea, no fue por un castigo de los dioses. Todo esto es otra de las cosas que se inventan los escépticos y la gente que no se informa bien. O sea, en el Timeo se aclara perfectamente que fue una catástrofe natural. O sea, ya está, una catástrofe. Esta catástrofe, como ya expliqué antes, fue de tipo sísmico-tsunámica, o sea, una combinación de grandes seísmos que provocó una gran inundación o un gran tsunami. Existe la posibilidad de que haya habido una coincidencia entre esos grandes seísmos y ese tsunami, y a lo mejor alguna especie de torrente diluvial, de lluvia, pero bueno, no está claro. Lo que está claro es simplemente seísmos de gran intensidad, esto es lo que se dice literalmente, y un gran cataclismo. Y cataclismo, como ya expliqué, literalmente solo significa sobre inundación, gran lavamiento por aguas, independientemente de que el agua venga por el mar, por desbordamientos de río, desbordamientos de lago, o grandes lluvias o aguaceros interminables. Entonces no está claro. Pero sí es importante un detalle muy revelador, que es en el Critias 111, cuando, 111 y 112, perdón, en esos 12 secciones se ve cómo se explica que la catástrofe que hundió la Atlántida, el cataclismo que hundió la Atlántida, fue la catástrofe inmediatamente anterior a la del Deucalión. Bien, el cataclismo de Deucalión, los antiguos griegos lo ubicaban aproximadamente hacia el 1530 antes de Cristo, o sea, en época micénica. Bueno, ni siquiera, un poquito antes de lo que realmente sería la verdadera época micénica, época en que estaban, digamos, los minoicos floreciendo y dominando el Mediterráneo, ¿no?, los cretenses. Bien, este cataclismo que ocurrió aproximadamente sobre el 1530 a.C. es el que los arqueólogos, los científicos, los geólogos, los sismólogos hoy en día creen que podía haber sido realmente la erupción, esa gran erupción que hubo en el Santorini, este cataclismo de Deucalión. Pero vemos cómo se aclara que no fue en el del cataclismo del Deucalión, que sería el de la erupción de Santorini, sino en un cataclismo que hubo anterior, el inmediatamente anterior, se dice en el tercero, porque el cuarto es el de Deucalión y el tercero es el de Ogigo. Bueno, pues este cataclismo de Ogigos, o de Ogigus, que ocurre justo antes del Deucalión, este sí parece que ocurrió, hay diferentes fechas. Algunas fechas lo ubican entre 1700 y 1800 a.C., pero otras la ubican aproximadamente en el 2500 a.C. Los autores antiguos no tenían muy claro. Los diferentes exégetas bíblicos, por ejemplo, cuando empiezan a hablar y a tratar de interpretar y comentar y entender las fuentes de los griegos, la cronología, y tratan de hacerla encajar con la cronología bíblica, coinciden en una cosa todos, que el cataclismo de Ogigos
o de Ogygus ocurrió en la misma época de Noé. O sea, lo identifican con el gran diluvio de Noé, el gran cataclismos de Noé, que en el caso bíblico se dice que fue por lluvias constantes que terminaron desbordando la tierra, ¿no? O por lo menos el área más cercana de donde ellos vivían. Bien, en el Critias se aclara precisamente lo mismo, que este cataclismo, que fue el tercero anterior al de Deucalión, fue, dice, la primera gran catástrofe por aguas. Y ahí sí utilizan el término hidro y hidor, que es un término griego de donde viene hidrografía, ¿no? Que significa por aguas, o sea, por aguas de lluvia, no por agua de mar. Entonces encaja perfectamente, pero lo curioso es que este cataclismo lo que hizo fue destruir la Atenas, la primitiva Atenas. No se dice que fue el cataclismo que destruyó la Atlántida, ojo, se dice que fue el cataclismo que destruyó la primitiva Atenas, a tal punto que las lluvias fueron tan torrenciales que dice que descarnó toda la zona donde está la Acrópolis de Atenas, la lavó tanto que acabó con toda la capa de tierra vegetal y la dejó en piedra desnuda de la cantidad de agua, y dice en un solo día y una noche. O sea, ahí donde se aclara que fue en solo una noche constante de lluvia sin parar. Cuando se amaneció el día, estaba todo pelado y no había ni tierra, de la cantidad de agua, y que toda la tierra había sido arrastrada hacia el mar, hasta la desembocadura, ¿no? Hasta el mar. Todo fue, la tierra fue arrastrada y arrastrada hacia abajo, hasta que llegó al mar, ¿no? Y dejó completamente convertida, dice, como una especie de esqueleto de piedra, toda la Acrópolis donde estaba la Atenas. Pero este cataclismo fue el que destruyó la primitiva Atenas, no el que destruyó la Atlántida, pero sí sabemos que la destrucción de esta primitiva Atenas ocurre después de que los atenienses ya habían derrotado a los atlantes. Entonces, es posible que en la misma época en que se produjo, que fue cuando el gran cataclismo de Ogygus se produjo, esta destrucción masiva por grandes lluvias, por un gran diluvio, que algunos creen que era el mismo de Noé, se produjo la destrucción de la primitiva Atenas. Quizás también en el Atlántico se produjo a la misma vez la destrucción de la Atlántida, pero no está claro, porque como en el Timeo se dice que después que los griegos, los atenienses, derrotaron a los atlantes, dice, y tiempo después, sus seísmos de gran intensidad y una gran inundación abrió la tierra, se tragó a los atenienses, y del mismo modo, no significa la misma vez, pero sí significa del mismo modo que hizo una catástrofe similar de terremotos con grandes inundaciones, la isla Atlantis desapareció bajo el mar. Bueno, pues ¿qué nos deja esto? Aunque todo es un poco ambiguo, lo que sí nos deja claro son algunas cosas. Primero, que la ciudad de Atenas se destruyó con el cataclismo de Ogygus, pero sin embargo derrotaron a los atlantes antes. Por lo tanto, ya sabemos que antes del cataclismo de Ogygus fue cuando ocurrió la derrota de los atlantes. Pero no sabemos todavía con exactitud si ese cataclismo de Ogygus o el de Deucalión, que vino después, fue el que destruyó la Atlántida. Eso es lo que no está claro. Da la sensación de que el cataclismo que destruyó Atenas, como se describe en el mismo párrafo, y del mismo modo la Atlántida también desapareció bajo el mar, pues da la sensación de que fue el mismo. Y yo me inclino más por esa hipótesis, por la hipótesis de que la destrucción de la Atlántida se produce en el mismo momento o muy cerquita a la destrucción de la primitiva Atenas por ese gran diluvio o cataclismo de Ogygus, que esto nos permite hablar de unas fechas entre el 2500 y el 1700 más o menos antes de Cristo. Ya que en las redes aparecen a menudo mencionadas juntas, me pregunto si tiene alguna relación la Atlántida con Lemuria y en qué se diferencian entre ellas. Bueno, la verdad que no. Aquí la respuesta sí va a ser más corta. O sea, no hay ninguna relación entre la Atlántida y Lemuria. Lemuria sí podemos hablar claramente de que es una invención de los tiempos modernos. O sea, de la Lemuria se empieza a hablar a finales del siglo XIX. Ya está, no existe nada, absolutamente nada anterior. Son, digamos, es una invención de los tiempos modernos. O sea, a alguien que se le ocurre hablar de que pudo haber habido un continente en el Pacífico que se llamara Lemuria y tal, pero es todo una invención de los tiempos modernos, o sea, de la literatura moderna. No tiene base ninguna en ningún autor antiguo, ni siquiera medieval.
O sea, no existe, no hay ninguna referencia, por lo tanto no le veo ninguna relación. O sea, hay gente que la suele unir y suelen hablar de la Atlántida y Lemuria y suelen hablar como de dos grandes continentes, pero toda esa información, toda parte de ya te digo, de lo que se escribió a finales del siglo XIX y sobre todo, muy sobre todo, a partir de los escritos de la doctrina secreta de Madame Blavatsky. Ella es la que más referencia suele dar sobre este tipo, pero también partiendo de esos datos de finales del siglo XIX que dieron otros autores, porque ella no puede citar porque no existe, claro, ella no puede citar ninguna fuente antigua, ni griega, ni romana, ni egipcia, porque no existe ninguna fuente antigua, y cuando cita ciertas fuentes hindúes para tratar de reforzar estas cosas, claro, son textos muy recientes, medieval, muy para acá, pero muy recientes, siglo XII, siglo XIII, XV, o sea, muy recientes, o sea, no hay ninguna fuente. Pero la mayoría de la gente, sobre todo los que les ha gustado mucho las historias de la doctrina secreta y los que creen, porque esto es real, o sea, lo digo sin ningún sentido peyorativo, hay gente que creen en la doctrina secreta de Madame Blavatsky exactamente igual que un cristiano cree en la Biblia. O sea, exactamente igual, con el mismo grado de fe o mayor incluso, porque la consideran, no sé, una persona que todo lo que dijo fue verdad, absolutamente verdad, y conocimiento revelado por sus contactos con seres de más allá, y porque ella podía consultar los archivos esos acásicos que le llaman, esa especie de biblioteca virtual que están en un plano, en una dimensión en la que nada más que pueden llegar cuando por desdoblamiento, ¿no?, ciertas personas que llegan a un altísimo grado de iniciación evolutiva y bueno, todas esas cosas, ¿no? Entonces, los que seguidores de la doctrina secreta, de teósofos, esoteristas y gente que cree que todo esto es verdad, son los que suelen utilizar mucho este tema y la suelen utilizar a ella como fuente, ya está, pero no, lo que sí es claro es que no existe y debemos saberlo por lo menos. Yo pienso que las personas que están interesadas en conocer el pasado histórico tienen derecho a saber las evidencias que hay y las que no hay, los datos que hay y lo que no hay, y saber la fuente y el origen de las cosas. Eso es fundamental, ¿no? Y entonces es importante que sepamos que el tema de Lemuria no está documentado realmente en ningún texto antiguo de verdad. O sea, no es una tradición como lo de la Atlántida, que sí ya vemos que está muy bien documentada por muchísimas fuentes. Basándome nuevamente en teorías que circulan entre las redes y sobre todo en Internet, quiero preguntarte si es posible que nosotros podamos cometer los mismos errores que se achacan a la desaparición de la Atlántida y desaparecer. Bueno, yo pienso que no, y te voy a explicar por qué. Porque el tema es que la historia de la Atlántida no es un diálogo moralizante. Y en esto ha insistido mucho el doctor César Guard de Paz, de la Universidad de Barcelona. Actualmente se encuentra en China investigando ahí y haciendo otro doctorado. Es una persona muy, muy entendida en el tema de Platón, y él lo ha argumentado muy bien. O sea, no es un diálogo moralizante, no hay ninguna enseñanza moral en el diálogo como tal. Y la Atlántida es un error. O sea, la Atlántida no fue destruida porque como castigo, ¿no?, por ellos haber llegado a un nivel de depravación o de corrupción moral. No, eso no es lo que se dice. En el texto simplemente se dice sí, que en los últimos tiempos, ¿no?, cuando ellos se vuelven ambiciosos, porque se explica por qué, porque se alejan tanto en el tiempo de esos linajes principales, de los linajes de los descendientes, de los 10 hijos de Poseidón. Ya había pasado mucho tiempo y con las constantes mezclas con mortales, pues ya no quedaba casi nada en la sangre de ellos, ¿no?, de la herencia divina, de ser semidioses, no les quedaba casi nada, y si bien al principio no les importaba mucho ni el oro ni la riqueza, pues a última hora sí, se vuelven como más ambiciosos, pero el diálogo está incompleto, está sin terminar, y el diálogo se acaba justo cuando se convoca una reunión entre los dioses, y Zeus va a comenzar a hablar, ¡pum!, ahí se acaba el diálogo. Entonces no se sabe. Especular si realmente lo que ocurrió fue una catástrofe por castigo, es eso, especular. No lo dicen, no lo sabemos. No sabemos qué pasó, ni de qué iban a hablar los dioses en el Olimpo, ni si lo iban a castigar o no lo iban a castigar. No se sabe. Ya te digo, esto es una mera invención. No está escrito, no está documentado. No hay ninguna fuente que diga por ningún lado en la antigüedad que los atlantes fueron destruidos por un castigo enviado por Dios, por un dios o por los dioses, por haberse corrompido. No, todo eso son invenciones y especulaciones. No lo hay.
No es un diálogo moralizante, es un diálogo simplemente donde se habla la historia, la antropogénesis, el origen del hombre en esa isla, el origen de la civilización, de una civilización, cómo llega al poder y cómo a última hora, ya cuando ya están en la cima del poder, pues ya se vuelven ambiciosos e imperialistas, eso sí se queda claro al final, ¿no? Y quieren conquistar todas las demás tierras. Pero en ese proceso son derrotados por los griegos, y después, no se sabe cuándo exactamente, si en el mismo momento o poco después, pero evidentemente poco después, como mínimo, ¿no?, de haber sido derrotado por los griegos, entonces ocurre una gran catástrofe que afecta lo mismo a los griegos que a ellos. Por lo tanto, no hay ningún diálogo moralizante, eso lo deja bien claro el doctor César Guarde, porque entonces, ¿qué moraleja es esa? Que da igual lo que tú hagas y de todas maneras vas a ser castigado igual. Porque hasta los buenos, vamos a suponer que los buenos fueran los griegos, ¿no? Porque la historia se cuenta desde la perspectiva griega, de que los griegos liberaron a todos los pueblos que habían sido esclavizados por los atlantes al derrotar a los atlantes, e impidieron, con esa derrota que hicieron a los atlantes, impidieron que otros pueblos como los mismos egipcios pudieran terminar siendo esclavizados también. Entonces digamos que los griegos que son descritos, estos griegos micénicos del linaje de los quecrópidas que vencen a los atlantes, ¿no?, son descritos como una especie de héroes de los buenos de la película, pero aún así a ellos también se les traga se abre la tierra y se los traga también. Entonces es lo que explica César. Como en todo momento se dice claramente que es una historia verdadera basada en hechos históricos, es una historia verdadera basada en tradiciones, y está claro que no es una historia, no es un diálogo ficticio moralizante, porque ¿dónde está la moraleja? Si tanto buenos como malos todos fueron tragados bajo la tierra o bajo el mar. O sea, no sirve de nada ser bueno ni ser malo, da igual, vas a morir igual por una catástrofe igual. Entonces, por eso te digo que no es absurdo, o sea, ese planteamiento está por todas partes, yo lo sé, y se sigue comentando, y hay gente que sigue creyendo eso, pero no tiene base ninguna. O sea, la destrucción de la Atlántida no tiene nada que ver, está claro, por ningún castigo, por su comportamiento, ni por haberse vuelto ambicioso, ni corrupto. Eso es lo que le gustaría a mucha gente verlo y trasladarlo a los tiempos de hoy, para decir, mira lo que nos va a pasar igual que los atlantes si seguimos como vamos. Yo sé que todo eso forma parte, y lo entiendo, ¿no? Y lo entiendo de esta época, de la nueva era, de la nueva conciencia, y de que tratemos de tomar conciencia, ¿no?, y no destruir tanto nuestro planeta, no ser tan malas personas, etcétera. Todo eso está muy bonito y está muy bien, pero no tiene nada que ver con la historia de la Atlántida. La destrucción de la Atlántida, queda bien claro, se explica en el Timeo, es por uno de los tantos ciclos, así mismo se dice, ciclos de periodo de destrucción natural de la naturaleza. Se aclara bien claro en el Timeo, que unas veces por inundaciones de mar, unas veces por fuego, claro, ahí se entiende volcanes, incluso se dice unas veces porque algunos cuerpos se acercan demasiado a la Tierra, que son los meteoritos, lo dice así bien claro, algunos cuerpos celestes se acercan tanto a la Tierra y destruyen la Tierra, o sea, por un ciclo natural de destrucción, y no tiene nada que ver con el comportamiento ni con la ambición. Así fueran las personas más buenas del mundo, como en este caso los griegos, también fueron destruidos por una catástrofe, o sea, no tiene nada que ver. Ya que tú eres un reconocido atlantólogo con más de 20 años de experiencia, un maestro en estos temas al que definitivamente le tengo mucha confianza, quisiera que nos hables y sobre todo le cuentes a la audiencia, a quienes no te conocen y no han tenido la oportunidad de visitarte en YouTube como lo he hecho yo, o no conocen tu trabajo, que por favor les digas sobre tus fuentes, tus investigaciones, etcétera. Bueno, gracias por tan buena estima, ¿no?, por esa excelente concepto que tienes de mí, y te lo agradezco muchísimo. Maestro no creo que sea, porque para ser maestro tendría que tener alumnos, ¿no? Y no tengo alumnos, no tengo alumnos ni discípulos, nada, que yo sepa, a lo mejor los tengo por ahí secretos, ocultos, ¿no? Gente que sigue mis escritos, mis libros de hace años y son como discípulos, pero no lo sé. Yo personalmente no se me acerca a nadie para que yo le enseñe, así que por eso no creo que sea un maestro, pero bueno, sí dejando la modestia aparte un poco, ¿no? Porque es la verdad y nada es superior a la verdad, como dice una máxima hindú, ¿no? Nada es superior a la verdad. Y lo cierto es que sí, claro, tantos años dedicados, puedo hablar con seguridad más de 20, podría hablar de un poco más, pero para ser más exacto, con lo que se pueda documentar y alguien pueda comprobar, ¿no?, desde que vengo publicando, ¿no? Son más de 20 años investigando, publicando sobre la Atlántida, accediendo a las fuentes primarias, haciendo un trabajo que jamás, esto sí lo puede comprobar cualquiera, jamás nadie lo había hecho. Todos los libros que hay sobre la Atlántida, aparte de todos los errores que tienen, las falsedades, las mentiras que se repiten de unos a otros sin verificar,
no hay verificación de fuentes. Si se utilizan los diálogos de Timeo y Critia, pues sí, se utiliza la traducción inglesa más importante, o la italiana, o la francesa y tal, vale, o más popular o más conocida, o la que más fácil encontrar en internet o en un libro, ¿no? Pero no hay profundización, no se va a las fuentes primarias, a los códices originales escritos en griego y en latín, no hay revisión de fuentes, revisión de conceptos, ver si está bien traducido o no traducido una palabra, un concepto, un pasaje, nada de eso. Ni por supuesto todo ese trabajo ingente que he hecho, ¿no? Localizando todo tipo de referencias, mapas antiguos, fuentes, no solo en griego, en latín, en egipcio, en sánscrito, en asirio babilónico, en fenicio, o sea, en todas las fuentes habidas y por haber que he podido, hasta en las fuentes micénicas, en los textos micénicos antiguos, que de paso hay un dato muy importante y lo doy ahora, porque he sido también el único que lo ha visto, ¿no? En las fuentes, en los textos micénicos, que en la escritura lineal B, hay referencias a la Atlántida, pero muy claras. Sin embargo, han pasado completamente inadvertidas, por otra vez de nuevo, porque se le ha hecho una interpretación muy rebuscada para que no se note eso. No sé si lo han hecho con esa intención, porque se dieron cuenta que era una referencia a los atlantes, o simplemente porque no fueron capaces de darse cuenta de que fueron una referencia a los atlantes. Entonces, las referencias que hay a los atlantes, que se describen además con el nombre Atlasioi o Atrancioi, que es una manera micénica perfecta, porque en aquella época no se usaba la T sino la S, igual que pasa con Salasa, que en griego es mar, en la época micénica se escribía Talata, o sea, se usaba la T o la S intercambiada, ¿no? Bueno, pues estos Atrancioi o Atrancioi, un poco difícil de pronunciar, Atlasioi o Atrancioi, que es un plural, es el nombre que se da en los textos micénicos a unos orfebres, fundidores o forjadores de un tipo de metal de cobre muy especial, precisamente, ¿no? Que lo cual nos lleva a lo que es el oricalco. Y se mencionan en algunos textos, entre los bienes que se van mencionando, se mencionan pues esos forjadores, esos que se llaman atrancioi, y también hasta para referir a ciertos productos como de bronce, de cobre, ruedas de carro, o sea, objetos de valor que se van adquiriendo en los palacios, de la procedencia, y aparece este término junto a ello. O sea que yo pienso que es simplemente eso demostraría que en la época micénica, que recordemos que es la época en que los griegos más o menos ubican la historia, Solón ubica lo de la época de los Quecrópodidas que se enfrentan a los atlantes, se ve que ya se utilizaba el nombre en griego, o sea, la traducción en griego del nombre de la Atlántida, ¿no? Que era Atlasioi, porque Atlasioi o Atrancioi es precisamente un derivado genitivo patronímico de Atlas. O sea, la gente que son del pueblo de Atlas, de los atlantes. Por eso Diodoro Sículo, cuando habla de los atlantes, dice Atlantioi. Pues esta es la misma forma, Atrancioi es la misma forma de Atlantioi, solo con la diferencia entre la T y la S, que es típica en el paso del micénico al griego clásico y al griego jónico. Por ejemplo, el griego jónico es Thalassa, mar, y en el ático es Tálata, mar. O sea, que es algo típico, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que quería quería que entendiera, ¿no? Perdón, me trabo un poco. Que las fuentes que yo he utilizado son diversas. He tratado de buscar en todas las fuentes, hasta en textos árabes que se menciona también la tradición de la isla Atlántida por tradiciones ajenas a Platón. Entonces, este trabajo es un trabajo ingente. Que intenta abarcar desde todos los puntos posibles de referencia y fuentes escritas, no solo arqueológicas, sismológicas o geológicas, el tema de la Atlántida. Por favor, indícale a los oyentes dónde y cómo encontrarte y sobre las formas en que pueden leerte. Y bueno, en cuanto a dónde leerme, pues yo pienso que lo más fácil es ir a mi web, que ya la he mencionado antes, ¿no? atlantidahistórica.com, así seguido, atlantidahistórica.com. Ahí, usando el buscador interno, es como un blog de WordPress, pues ahí, usando el buscador interno, podemos utilizar el término que quiera y le aparecerá varios artículos, ¿no? Muchos. O pueden también directamente leerlos como están, en el orden que está, o usar el orden de archivos por fecha, empezar por los más antiguos, los más recientes, aunque yo casi siempre prefiero que empiecen por los más recientes. ¿Por qué? Porque yo he ido evolucionando como todo investigador honesto, porque si no fuera honesto no cambiaré nunca nada de lo que dije para no desdecirme, pero no, yo sí he cambiado en muchas cosas, son muchos años, en más de 20 años,
Hay las cosas que yo digo hoy en día o que defiendo hoy en día no son las mismas que decían en el año 2000, ni las mismas que decían en el año 97, ni las que decían en el año 94, porque cada 2 o 3 años me aparecen nuevas evidencias, nuevos datos que me obligan a rectificar, me obligan a verificar algo o a corroborar algo o al revés, a descartar algo que creía, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo, porque a veces veo gente por aquí que dice, yo día Montejano defiende tal cosa, y de pronto están diciendo algo que yo dije en el año 96 o 97, que ya hace más tiempo que no lo defiendo, y me da un poco de rabia, ¿no? Claro, está escrito, lo dije, vale, pero ya no es lo que digo, ya no es lo que digo desde hace un montón de años, desde el año 2005, no sé, 2006. Entonces, por eso siempre recomiendo que para la mejor manera de acercarse al conocimiento que yo defiendo realmente actualmente es empezar por los textos más recientes, textos que tengan por lo menos no más de 10 años. Si ya tienen más de 15 o más de 20, se pueden leer, por supuesto, se puede, porque muchas cosas no han cambiado, pero siempre hay que leerlo en comparación con lo reciente, porque una gran parte sí ha cambiado, no todo, la verdad, pero una gran parte sí, incluso algunos elementos importantes han cambiado. Por ejemplo, para que entiendan la evolución de esto, en el año 94-95 yo estaba convencido que la Atlántida había sido una isla delante de Gibraltar, delante de lo que es, bueno, pues lo que es España y Marruecos, ¿no? Pero creía que a lo mejor podía haber llegado hasta las Azores, o sea, un poco lo que cree todo el mundo todavía hoy en día, ¿no? Que la veía así como un poco más en el centro del Atlántico. Poco después me di cuenta al acceder a los textos y los códices originales que no, que estaba mucho más cerquita todavía de Iberia y de Marruecos y que no llegaba hasta las Azores. Sin embargo, en el año 97-98 conocí a un escritor español que lleva muchos años también estudiando todo lo que es la península ibérica como cuna de la civilización y también ha estudiado la Atlántida, el señor José María Rivero Meneses Lázaro. Y este señor me convenció en ese momento, yo no había tenido acceso todavía a ciertos autores españoles antiguos, de que la Atlántida podría haber sido la misma península ibérica, que es lo que defiende todavía él, ¿no? Que es toda España completa. Me convenció, sobre todo porque cuando me puse a profundizar, encontré que había autores españoles desde el siglo XVII, XVIII, sobre todo en 1673, ya había un autor, José Pellicer de Osau y Tobar, que fue el primero que defendió esta tesis, y con bastantes páginas en su libro Aparato a la Monarquía de las Españas, porque aquella época se llamaba de las Españas, incluyendo las de América también, ¿no? Y en ese libro él dedica bastantes páginas, no sé, 30, 40 páginas, dedica al tema de la Atlántida, donde él defiende su tesis de que la Atlántida era España, pero se salta a la torera el tema de que se dice claramente que se hundió y que era una isla, no una península, ¿no? Eso él se lo salta, él directamente va a que era España, ya está. Se basa en el tema de Gadeiro, de Cádiz, y en vez de interpretarlo como se explica en el Platón, de que era una isla que tenía una extremidad que se llamaba Gadeira cerca de Cádiz, no, para él todo es, la Atlántida es España y ya está. Pero bueno, a mí me convenció esa teoría en ese momento, y que la defendía también este señor, el filólogo José Rivero Meneses Lázaro, y hasta el 2001, 2002, creo que hasta el 2002 más o menos, yo cambié. Entonces lo que yo creía antes de que era una isla que estaba en el Atlántico, ya no, me pasé a la teoría de que era España. Y estuve defendiéndola durante un par de años. Sin embargo, ya a partir de finales del 2003, mediados del 2003, justo después de una conferencia que di en una universidad, que es la que está todo el mundo la encuentra en YouTube, esa conferencia vieja del 2003, pues poco después de esa conferencia ya encontré un montón de datos que ya no me quedó más remedio que volver otra vez a la teoría anterior, a que era una isla, no pudo haber sido España ni pudo haber sido una península, era una isla. Ya después no me quedó ninguna duda de que era una isla y que estaba muy cerquita de lo que es España y Marruecos, ¿no? En ese espacio que hay entre España, Marruecos, Madeiras y Azores, en ese espacio. Y ya desde entonces, desde mediados del 2003 más o menos hacia acá, es lo que mantengo, porque ya cada vez son más y más y más evidencias a favor y a favor de eso. Ya no hay manera de volver a otra teoría posible. O sea, ya no puedo volver de ningún modo a que fuera España, ni que fuera Marruecos o fueran las Azores. No, ya está. Ya me quedo ahí porque ya no hay más. Son demasiadas, son cientos de evidencias. Pero es que todo esto demuestra la evolución normal de un autor cuando un investigador va buscando la verdad. Cuando un investigador va buscando la verdad, esa es una señal inequívoca. Si analizas 10, 20, 30 años de investigación sobre un tema, verás que va evolucionando y muchas veces va
descartando, confirmando, cambiando incluso de hipótesis a medida que van apareciendo nuevas evidencias de mayor peso, de mayor calidad, más convincentes, que te obligan a rectificar. Si un autor te dice lo mismo en 10 años, en 20 años y no se apega del burro, es la prueba más contundente casi siempre de que es un autor deshonesto. Es un autor que ha hecho caso omiso de todo tipo de evidencias contrarias y que lo único que le interesa es no desdecirse, no quedar como que se equivocó en nada. A mí no me asusta en lo más mínimo equivocarme. Me he equivocado cientos de veces y cientos de veces he rectificado y cientos de veces o miles de veces más en lo que queda de vida. Si me tengo que volver a rectificar, me volveré a rectificar, porque yo me rindo ante las evidencias, o sea, ante las verdaderas pruebas convincentes. Yo me rindo ante ellas, así vayan en contra de todo lo que haya dicho hasta ese momento, y he dado muchas pruebas de eso. ¿Qué crees que tendría que ocurrir para que sigamos descubriendo cosas acerca de la Atlántida? Bueno, aquí está claro que tendría que ocurrir algo muy fundamental, que es que se descubran restos bajo el mar. No hay otra. Ya llevo más de 20 años dándole vuelta a este asunto y he aportado una grandísima cantidad de pruebas indiciarias, de datos, de mapas, bueno, todo lo que hemos comentado en las preguntas anteriores. Y a pesar de ello, que repito, ya son más de 30 libros publicados que se pueden encontrar, por ejemplo, en Amazon. Se pone mi nombre y ahí aparecerán enseguida, ¿no? A pesar de todos esos libros publicados, de toda esta serie que yo llamo serie de traumatología histórico-científica, de todas estas cientos de pruebas indiciarias y algunas que otras evidencias muy contundentes, que por lo menos nos llevan a la convicción de que la tradición sobre la Atlántida existió desde mucho antes de Solón y de Platón, entre los egipcios, entre los pueblos de la península ibérica, probablemente incluso desde el Paleolítico ya existía la tradición. A pesar de todo ello, nadie se va a convencer, o por lo menos los científicos más escépticos, los académicos, los que rigen la historia, los que la escriben realmente, ¿no? Porque son los que escriben los libros de texto y los que escriben los libros y los que escriben las enciclopedias oficiales, etcétera. Ninguno de ellos se va a convencer de que la Atlántida existió, ni yo mismo siquiera, claro está, me voy a convencer, ¿no?, de que realmente existió hasta que no aparezca bajo el mar. Eso está clarísimo. Entonces, el único futuro que realmente tiene la atlantología, de cara a lo que me preguntan, ¿no?, de cara a que pueda ser visto ya como algo realmente histórico, porque por mucho que yo titule a mis libros Atlántida histórica o Atlántida histórico-científica, da igual. Mientras yo no muestre evidencias encontradas bajo el mar de una civilización importante que pudo haber existido por lo menos en épocas del Calcolítico o la Edad del Bronce, y que se vea que se hundió, que estaba en una isla que se hundió, y que se vea que la ciudad era concéntrica, circular también, hasta que no se encuentre eso, o por lo menos un gran templo circular o algo que haga pensar a los arqueólogos de que eso tiene que ser la Atlántida porque está en el Atlántico bajo el mar a una determinada profundidad y que no puede ser ni fenicio, ni romano, ni tal, hasta que eso no ocurra, no se va a tomar en serio realmente el tema de la Atlántida, ni se va a incluir en los libros de historia, ni se va a estudiar, ni se le va a dar ni la más mínima categoría de posible hecho histórico. Hasta que eso no suceda, se va a seguir diciendo lo que se sigue diciendo, que es un mero cuento inventado por Platón. Aunque ya yo haya refutado muchísimo tiempo antes, ya llevo muchos años, y aunque ya yo haya refutado esa falsedad, esa falacia de que no es un cuento inventado por Platón, porque hay suficientes datos de otros autores que acreditan que fue una historia contada por los egipcios a Solón, y desde Solón llegó a Platón por los escritos y los apuntes. Por lo tanto, eso es una falsedad, es una mentira, pero da igual, la van a seguir repitiendo, aunque ya eso ya ha demostrado que es mentira. La van a seguir repitiendo esa mentira, como todas las mentiras que hemos visto aquí y falsedades que esgrimen los escépticos para ir a desacreditar la historia de la Atlántida como una mera invención. Que si es un cuento o un mito moralizante, ya hemos hablado y hemos puesto el argumento del doctor César Gualdepaz, no es ningún cuento, ningún mito moralizante porque no hay ninguna moraleja ni hay nada que enseñar, es así de simple. Entonces, da igual, aunque todos esos falsos argumentos se siguen esgrimiendo y ya han sido refutados, desgraciadamente eso va a seguir así hasta que no se encuentre restos de algo que se puede interpretar realmente como la Atlántida bajo el mar y en el Atlántico. Esa es la única manera en que estoy convencido que la gran mayoría
La gran mayoría, aunque alguno quedará que dirá que hasta que no vea un cartel que diga Welcome to Atlantis no lo va a creer, eso está claro. Pero la gran mayoría estoy convencido que ya va a empezar a incluirlo en los libros de historia y ya van a aceptar, igual que pasó con Troya, que era un cuento, era un mito de Homero, hasta que finalmente Schliemann pues descubrió una serie de ciudades, aunque la que él creía que era Troya no era Troya realmente, estaba más abajo, pero da igual. Después se siguió excavando y se encontró la verdadera Troya. Y por eso ya nadie duda de que existió Troya. ¿Por qué? Porque apareció en la misma zona donde se describía que estaba la ciudad de Troya. Pues esto será igual. Cuando se encuentre bajo el mar en el Atlántico, en toda la zona donde se describe la Atlántida, entre España, Marruecos, Madeira, las Azores, en algún lugar de esa parte, de esa gran área del océano ahí Atlántico, si aparece una ciudad importante, y si encima esa ciudad importante bajo el mar tiene un trazado circular concéntrico, obviamente será muy poco probable que haya un solo historiador o un solo arqueólogo en el mundo que niegue que eso es la Atlántida. Pero eso está claro. Lo primero es eso, o por lo menos encontrar un templo, restos de murallas, de muros, de algo que sea de una civilización importante en esa zona del Atlántico, que todos los arqueólogos saben que no puede ser un templo ni tartésico ni fenicio, y se pueda comprobar y se vea que no es nada fenicio, no es nada romano, no es nada realmente tartésico, y cuando se vea que es algo original, pero encontrado bajo el mar, probablemente a partir de ahí ya se empiece, algunos por lo menos, ya empiecen a hablar de la Atlántida como algo histórico y empiecen a incluirla en sus libros académicos y de texto. Pero eso va a ser lo mínimo. Sin eso, estoy convencido que no se va a incluir la Atlántida jamás en temas de historia, en temas de investigación histórica. Siempre se va a tener como un mero cuento, un mero mito inventado por Platón, o en el mejor de los casos, ya suponiendo que ya se convencen de que no es un mito de Platón, dirán que es un mito inventado por los egipcios, que se lo contaron a Solón. Si pudiéramos compararla, ¿a qué se parece la Atlántida? Bueno, comparar la Atlántida con referentes que tengamos, me imagino que te refieres al nivel tecnológico que tenía, ¿no? Lo que se describe de ella. Si la vamos a comparar con los referentes que tenemos, por ejemplo, de la antigüedad, porque claro, compararla con referentes de hoy en día es imposible. Hoy en día estamos en una era tecnológica súper avanzada que no tiene ni de lejos nada que ver con la Atlántida, ¿no? Pero si la vamos a comparar con civilizaciones antiguas, digamos que la descripción que hace Platón de la Atlántida, que recordemos seguramente está enriquecida, embellecida, como dice Plutarco, ¿no? De la esencia que sería más elemental y más básica. Pero bueno, si vamos a guiarnos por esa descripción que se hace en el Kritia, podríamos hablar de una civilización que no era muy diferente a la de la Grecia clásica, o a la de Cartago clásico, incluso a la romana. Porque una civilización que tiene gimnasios, que lo usaban los griegos, hipódromos para las carreras de caballo, como los griegos, que tiene puentes, como lo hacían los griegos, también los cartagineses, los romanos, claro, y que tiene acueductos sobre puentes. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque el acueducto sobre puente, que es lo que se suele llamar acueductos en arquería, se supone que es una invención de los romanos, como mínimo casi 200 años después de haber muerto Platón. O sea, el primer acueducto sobre arcos, como el acueducto de Segovia, por ejemplo, de España, que es el típico acueducto, ¿no?, que todo el mundo conoce, ¿no?, por referencia, así con arcos sobre arquería, no lo construyen los romanos hasta, por lo menos, repito, casi 200 años después de haber muerto Platón. Y sin embargo, vemos en el Kritia de Platón que se dice claramente cómo los atlantes construían acueductos encima de puentes, o sea, acueductos que iban, canales de conducción de agua que iban por encima de puentes. Y los puentes, por lo generalmente, son con arcos, aunque, claro, puede ser arcos de medio punto o puede ser simplemente pilares. Y ser, digamos, como más que arcos rectangulares, da igual. Pero lo curioso es eso, ¿no?, que esa expresión de acueducto sobre puentes parece estar refiriéndose al acueducto típico romano sobre arquerías o sobre puentes, que es una invención supuestamente de los romanos. Digo supuestamente porque no hay ninguna prueba tampoco de que no realmente no existiera antes. Y los romanos, aquí tener en cuenta una cosa que la gente no entiende. O bueno, algunos sí, otros no, o otros menos, y otros más. Los romanos fueron los grandes plagiadores de la historia. De hecho, el término plagium es un término romano que hemos heredado de los romanos, ¿no? Copiaban. Los romanos copiaban de todas las civilizaciones que ellos iban invadiendo, ellos copiaban todo lo que les parecía que era bueno y que era práctico. Oye, si esta gente mira lo que tienen, vamos a hacerlo nosotros también. Y de hecho lo copiaban y lo perfeccionaban. Eso sí es verdad. Un mérito muy grande de los romanos y de los ingenieros romanos es que cuando copiaban algo lo hacían mejor que lo que copiaban, que el original, ¿no? Eso sí es verdad.
pero prácticamente los romanos tienen muy pocos inventos propios. Y hay que ser honesto y esto hay que reconocerlo. Por muy romanófilo que uno sea, no se puede justificar de que de invenciones romanas prácticamente hay pocas. La mayoría me estoy refiriendo no a toda la invención hasta lo más mínimo, no, me estoy refiriendo a las grandes invenciones a nivel arquitectónico, ¿no? A nivel arquitectónico o de ingeniería hidráulica, cuestiones de guerra, aparatos bélicos, etcétera. Casi todo lo que tienen y conocemos fue simplemente una adaptación incluso para mejor, o sea, mejorada, de elementos que ellos veían en las ciudades y en los imperios o en los reinos que ellos iban dominando. Y bueno, pero lo que decía, si vamos a hacernos una idea de cómo era la Atlántida, pues podemos pensar en la Roma antigua, en la Roma imperial clásica antigua, en la Cartago clásica antigua, incluso vean un documental, por ejemplo, de cómo era Cartago, una reconstrucción arqueológica, ¿no?, virtual, y que incluso Cartago tenía el puerto, era un círculo de agua, o sea, un circular con una isla en el centro, no tenía varios canales, era uno solo, ¿no? Pero bueno, era como una isla central rodeada por un ancho canal y con sus, digamos, sus dársenas para colocar los barcos, algo muy parecido a lo que se describe en la Atlántida. Y recordemos que los cartagineses son fenicios, o sea, son pueblos semitas de original, emparentados con los fenicios, son púnicos, y que la lengua de los atlantes, ya como vimos antes, era semita, como la de los fenicios y los púnicos y los cartagineses, ¿no? Por lo tanto, ese hecho de que ellos tuvieran un puerto circular con un canal de agua rodeando una isla central con dársena, algo que se describe en la Atlántida, aunque con más círculos, por supuesto, es un nexo de unión que no se puede ignorar. Un nexo de unión que podría recordar la tradición antigua que tenían ya los pueblos desde la época de la Atlántida, los pueblos semitas, de hacer ese tipo de construcciones, ¿no? Entonces, si queremos imaginarnos un poco la Atlántida, con qué compararla, pues pensemos eso, en la Cartago clásica, la Roma clásica y la Grecia clásica. Si mirando esas tres ciudades como eran y las cosas que tenían, más o menos ya estamos viendo lo que se describe, cómo era la Atlántida según la descripción de Platón, que recordemos puede ser un embellecimiento, como dice Plutarco, de la realidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo esto que vamos a ver parecido a los griegos, los romanos y a los cartaginés, seguramente en su mayor parte es lo que añadió Platón para embellecer la historia, o quién sabe si incluso hasta el mismo Solón ya había añadido ya en parte también. Muchísimas gracias por habernos acompañado en estos dos programas, por haberte volcado plenamente 100% a nuestro programa de radio. Ha sido un gran honor tenerte. Sé que tu entrevista es una de las que sin duda se perpetuará en el tiempo y siempre estará dando mucho que hablar y que reflexionar. De verdad, mi infinita gratitud hacia ti y los mejores deseos de éxito. Que los descubrimientos y las revelaciones te sigan acompañando allá donde vayas y que todo el reconocimiento que te mereces te alcance. Muchas bendiciones para tu camino. Realmente el placer ha sido mío, de verdad. He disfrutado mucho con esta entrevista. Es cierto que me han hecho muchas entrevistas, no sé, ya he perdido la cuenta, pero he disfrutado mucho que esta entrevista le he puesto mucha pasión, me he sentido muy apasionado y no sé bien por qué, porque bueno, a lo mejor porque la entrevistadora me entrevista desde Canarias y Canarias de alguna manera está vinculada, seguro, ¿no? Aunque sea con las colonias, ¿no? Las ciudades, las islas que se dicen que colonizaron los atlantes en el Atlántico, ¿no? Pero me ha dado mucha ilusión, me he sentido cómodo y incluso estoy casi convencido que he dado bastantes datos y que no había dado en otras entrevistas antes. O sea, que estoy convencido que ha habido exclusividad aquí. Por ejemplo, el tema de los micénicos, de la referencia de la Atlántida en textos micénicos lineal B. Eso no lo había comentado nunca antes en ninguna entrevista y algunas cosas más. Y bueno, lo dicho, ha sido un verdadero placer para mí. Me siento muy, muy halagado por ese concepto tan grande que tienes de mí como especialista o experto en la Atlántida, como atlantólogo, y nada, que me encantaría de verdad que en el futuro, pues cualquier cosa nueva que haya, o más adelante si queremos volver a tocar el tema o insistir en algunos otros puntos que queramos desarrollar más, porque información es cierto que hay muchísima más, y siempre estoy convencido que va a aparecer más cosas, porque yo no paro de investigar. O sea, no paro constantemente, apenas duermo 5 horas, estoy dedicado en cuerpo y alma a la investigación de la Atlántida, de Egipto, de Tarteso, de muchas otras cosas, no solo de la Atlántida, pero bueno, el 90%
de mi atención y de mi tiempo está dedicado al tema de la Atlántida. Y bueno, hay proyectos muy interesantes que no puedo dar muchos detalles, desgraciadamente todavía no puedo dar muchos detalles, pero hay proyectos y es muy probable, pero bastante probable, más de un 90% de probabilidad de que en algún momento en este año pueda incluso ya participar en una expedición, digamos, científica, ¿no? Para buscar posibles restos de la Atlántida en el mar, en las zonas que yo apunto, ¿no? En las zonas donde yo creo que más posibilidades hay de que pueda aparecer algo. Si el proyecto sale bien, está en camino, está todo bastante bien. Si el proyecto sale bien y bueno, y se produce esa investigación este año, pues seguro que para finales de año o principios del año que viene, pues puede que hasta haya resultados en un documental. De todas maneras, aunque no haya documental, los resultados de la expedición, por supuesto, yo los voy a publicar en forma de libro, con fotos, con detalles de todo lo que se encuentre bajo el mar y tal, ¿no? Tengo algunas cosas localizadas ya, que no se pueden explicar como nada tartesio, nada fenicio, nada romano, y que seguramente tendrá que ser entendido como posibles restos de la Atlántida, porque no queda otra, sobre todo porque aparecen en la zona donde debería estar la Atlántida, ¿no? Y bueno, por eso lo que quiero que entiendas, y todos nuestros oyentes, que seguro va a haber otros programas. Y va a haber otros programas porque hay mucha información y habrá nueva información, y bueno, pues haremos otros programas con esa nueva información siempre que usted me invite, y yo la verdad que estoy muy encantado y será un placer, de verdad que sí.